Nuevo fracaso de los de Pedro Sánchez, mientras los de Puigdemont continúan ganando terreno al Ejecutivo. Zapatero viajaba, esta vez no a Suiza, sino a Bruselas, para intentar desbloquear la tensa situación del gobierno, pero los de Junts se lo dejaron bien clarito. O cumplen con lo pactado, o no habrá ni presupuestos ni se aprobará la ley Félix Bolaños. De nuevo, y como viene siendo habitual en esta legislatura, el país en manos de 7 votos. Una cuerda que cada vez se tensa más, aunque de momento Puigdemont asegura que aunque bloqueen todas las leyes en la Cámara Baja, esta semana, ya le recordamos, han tumbado 2, el puesto de Pedro Sánchez no correrá peligro. Los catalanes aprietan, pero por ahora parece que no van a ahogar al socialista. Otra reunión, quizá con más claros que oscuros, aunque estos tampoco faltaron, la que mantuvo ayer el presidente del gobierno con el canciller alemán en la Moncloa. Coincidieron en señalar la gran violación de derechos humanos que se está produciendo en Gaza, pero discreparon a la hora de utilizar el término genocidio o en reconocer al Estado palestino. Más moderado en su discurso, el primer ministro alemán, aunque sobre la hoja de ruta más práctico. Alemania ya ha impuesto el embargo de armas a Israel. Sánchez lo anunció como medida estrella, pero aún no encuentra encaje legal, mientras varios ministros se pasan la patata caliente. ¿Qué tal? Muy buenos días. 19 de septiembre miramos el Santoral para felicitar a San Jaenero de Nápoles. Y por delante un programa en el que sobre la mesa vamos a poner temas que no pueden pasar por alto, como esa corrupción. Hablaremos de Santos Cerdán, ya les adelantamos ayer precisamente que no saldrá de la cárcel, pero es que además han ido conociendo más detalles, más audios y una serie de informaciones que ponen todavía más en entredicho esa supuesta liberación de Santos Cerdán. También vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de esas 2 reuniones que les adelantaba, esa reunión de Zapatero con Puigdemont, en la que parece que una vez más siguen ganando los catalanes, siguen siendo ellos quien marquen la hoja de ruta de esta legislatura, y también de ese encuentro que mantuvo ayer por la tarde, a última hora, el presidente del gobierno con el canciller alemán. Sobre todo ello lo vamos a ir desgranando durante las próximas 2 horas, pero antes, como siempre, toca saludar a las personas que me acompañan en la mañana de hoy. Julio Ariza, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Nos están obligando a mirar todo el día al mismo sitio, como ocurre casi todo el tiempo, y es la forma de actuar de estos políticos que tenemos, que es como controlan los grandes medios de comunicación, que son los que al final lideran cuáles son los temas de los que hay que hablar. Pues estamos todos ahí mirando a donde ellos dicen, ¿no? En este caso estamos mirando a Gaza, estamos mirando a las enormes movilizaciones pro Palestina, y estamos obviando que en el mundo ocurren muchísimas más cosas que son tan o más graves que las que están ocurriendo allí, ¿no? En Telegram os acabo de colgar un informe sobre los uigures, que me parece interesantísimo. Es un informe realizado por la BBC y en el que veréis que están pasando más cosas en el mundo que afectan a millones de personas y que tienen que ver con los derechos, con la vida, con la libertad de muchísimas personas, que para los que se dedican a conformar la opinión pública y a liderar la conformación de la opinión pública, no existen, ¿no? Como otros muchos, porque podríamos mirar a muchos otros sitios. Tampoco estamos mirando a qué está pasando en Venezuela, cuando sabemos que por fuera sí que están pasando cosas, pero no estamos contando las cosas que están pasando por dentro, que no son pocas, y que hacen referencia a la situación real del gobierno de Maduro allí, por cierto asunto que no es irrelevante para nosotros, sino extraordinariamente importante. Bueno, si podemos desde este programa y desde los programas de esta casa enviarles a ustedes una visión del mundo complementaria a la que parece que el resto de medios quieren darnos, habremos prestado el servicio que queremos y debemos prestar. Y en eso vamos a trabajar durante las próximas 2 horas. José María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo no sé qué día de esta semana, porque como antes tenía una libreta, sabía qué día había hablado, ahora que me vengo con folio suelto, no lo sé. Pero no sé qué día. Pero un día de esta semana hablé de que nos están llevando al huerto en 3 grandes temas, que van a ser los 3 temas de este curso. Uno era el tema de emergencia climática, que es un paripé. Otro era el tema de violencia y feminismo, y otro el tema de inmigración legal o ilegal.
Los tres parten de hechos reales, o sea, hay problemas en el clima, hay problemas en la violencia, hay problemas con la inmigración, sobre todo en los países que la gente lo pasa mal y tal, pero como está mal enfocado el origen, está mal enfocada la primera premisa, las conclusiones que sacamos son falsas y torticeras. Y hoy y resulta que el segundo tema, feminismo y violencia, este gobierno, que en teoría eso ha sido su bandera, y a todos los que han puesto algún tipo de pero en algo, desde el nombre hasta la manera de resolverlo, hasta la cantidad de chiringuitos montados para que eso funcione, que no sirven para nada, hasta ver que no se ha mejorado, sino que se ha empeorado, con lo cual falla algo, pues nos ponían a caer de un burro y nos levaban de todo. Resulta que este gobierno tan feminista es el que ha conseguido, uno, la ley del sí es sí o del no es no, o del vete a freír espárragos, o de sal de la cárcel porque ahora te dejo salir, que es a los violadores, etcétera, o ahora con el tema de las pulseras, que no hay quien se aclare. Yo he mirado, a ver si no he conseguido aclararme, porque hay informaciones de todo tipo, pero parece claro que se cambiaron pulseras por pulseras de oferta de chino, compradas en la Alibaba o en un sitio así, que funcionan mal, por una parte, y dos, que al cambiar de empresa hubo un borrado y que el borrado es irrecuperable. Parece que eso es cierto. Parece que eso es cierto. Lo que está claro es que el ministerio o la ministra ni siquiera es capaz de responder si eso es cierto, porque le pillaron sin que supiera nada del tema, y eso ocurrió cuando era ministra. Feminismo, muy bien, pero las feministas que se lo hagan mirar, porque con un gobierno así pueden acabar todas colgadas de algún sitio, o menos tener que esconderse, porque la mujer y el Partido Socialista ahora mismo son como el aceite y el agua. También con nosotros esta mañana Luis del Pino, buenos días, y Marcos de Quinto, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar hablando de posibles enemigos que cada vez Pedro Sánchez se va ganando más. En esta ocasión viajamos al país vecino, a Francia, porque allí el ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha acusado de palestinismo electoral a Sánchez. Denuncia que el gobierno de España abre la caja de Pandora con sus declaraciones incendiarias contra Israel. Parece que el tema de Israel nos está generando más enemigos que amigos. Luis del Pino. Pues resultan muy interesantes las declaraciones de Manuel Valls, porque recordemos que Manuel Valls, pues hombre, es destacado miembro de la masonería francesa. Masonería francesa, donde en la masonería y en la izquierda francesas hubo un debate enorme hace años, iniciado por algunas personas, como era el propio Manuel Valls, que hacían un razonamiento bastante lógico. Decía Manuel Valls, vamos a ver, nosotros somos la Francia laicista, hemos luchado para desembarazarnos de la influencia del cristianismo, queremos un Estado laico y de repente, pues ahora resulta que la izquierda se pone a abrazarse con los islamistas, que son una teocracia apestosa allí donde gobiernan. Dice, oiga, eso es incongruente, o estamos contra las religiones o estamos a favor de las religiones, pero esto de atacar al cristianismo para aliarse con el islamismo o orillar al cristianismo para abrazar a los islamistas, dice, es completamente ridículo. Ese debate lo inició en la izquierda francesa Manuel Valls y lo perdió, pero bueno, sigue teniendo dentro de lo que es la izquierda francesa un cierto predicamento, por lo menos entre la parte menos enloquecida de la izquierda francesa, y por supuesto que lo que hace Sánchez es electoralismo puro y duro. Sí, bueno, yo lo que pienso es que se va a empezar a producir un gran divorcio, yo creo, dentro del socialismo internacional, porque no olvidemos que Sánchez ha comprado su posición como presidente de la Internacional Socialista. Sin embargo, su comportamiento tiene mucho más que ver con ser presidente del Grupo de Puebla que no ser el presidente de una internacional socialista de partidos socialistas occidentales, es decir, socialdemócratas. Cada vez, pues yo creo que las posturas de Sánchez le aíslan del resto de partidos socialistas del entorno europeo, como pudieran ser del norte de Europa, como pudiera ser el Partido Socialista Alemán, la socialdemocracia de Scholz. Entonces, este tema con Valls, pues lógicamente empieza a escenificar eso. Se ha tirado al monte Sánchez
y yo creo que incluso dentro de los propios socialistas que están integrados en la Internacional Socialista, pues va a quedar incluso desmarcado. Luego, lo que decías al principio, no solamente que no hace amigos, sino además los que serían sus amigos naturales van a empezar a mantener una distancia con él, porque yo creo que la imagen de Sánchez al lado de cualquier socialista les mancha y va a ser, al final va a acabar como un apestado. El problema es que en esa deriva se lleve también a España y que quede España como un apestado, y eso es lo que realmente me preocupa. Y en medio de este mensaje pro-palestino del gobierno surge una idea que ya venían repitiendo, venían pidiendo con asiduidad varios socios de gobierno, que era esa ruptura diplomática con Israel. Hoy Álvarez, hoy por la mañana, hacía un balance y decía que de momento ese tema no está sobre la mesa, que se trabajará en un futuro, pero que de momento no se plantean romper esas relaciones diplomáticas con Israel. El ministro de Exteriores asegura que lo absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin es poner fin a ese conflicto bélico, pero que de momento, a estas horas, el ministro Álvarez asegura que no se van a romper esas relaciones diplomáticas. Yo supongo que el no vender armas a Israel va a hacer que Israel no pueda atacar ni defenderse. O sea, que realmente lo tiene... Y no digamos si no les dejamos cantar en Eurovisión. Entonces, realmente tienen un problema y Israel debe estar sufriendo ahora mismo. Si fuera consecuente el gobierno con lo que parece que piensan, aunque yo tengo dudas de que piensen eso, si fuera consecuente rompería relaciones. Pero como, primero, yo dudo que piense en lo que están diciendo. No, vamos, tengo todas las dudas. Es decir, ni se han planteado qué pasa allí, les importa un pimiento, y la prueba de eso es lo que dijo, me parece la prueba del algodón, es lo que dijo Feijóo el otro día muy acertadamente cuando dijo: usted en una tarde cambió todos los niños del Sáhara por nada. O sea, que quiere decir, si eres capaz de hacer un cambio tan bestia con los niños del Sáhara, convénceme a mí que estás preocupado por los niños de Palestina, ¿no? Que no cuela, con lo cual lo normal es que no rompa relaciones y lo normal es que el martes que viene aprueben una cosa muy rara, que es que no venderemos las armas que ya no vendíamos y que igual tenemos que comprar alguna que... O sea, nada, puro paripé, puro postureo, pero eso sí, es una manera de ponerse delante de lo que es el socialismo universal. No sé si con fortuna o con cabreo del resto, pero vas por delante por si enganchas, ¿no? Pues nada. Sí. No, el líder de la ultraizquierda. Sí, pues nada, sobre todo es una distracción, porque yo creo que lo que hace es confeccionar titulares para hablar de problemas grandísimos de la humanidad, supongo que no aspira al Premio Nobel de la Paz, y mientras entonces nos coloca esos titulares, que todos son vacíos, porque luego no remata nada, porque es imposible rematarlo desde el punto de vista legal, pero decir que voy a denunciar por genocidio, de que el fiscal general le ponga a investigar a Dolores Delgado y todo este tipo de cosas tan tremendas, quedan absolutamente en nada, pero consiguen el efecto que es el que busca Moncloa, que durante un par de días estemos hablando de estas cosas y no de todo el tema de la corrupción y de la porquería que tenemos. Y dividir, aquí. Y dividir, o sea, dividir la sociedad entre los que están conmigo y los fascistas que están contra mí. Yo ayer bauticé eso como los lunes al sol. Y cada lunes está soltando alguna de estas. Hace 15 días fueron los jueces. Entre tres grupos, entre los que están conmigo, los fascistas que están contra mí y el PP, que a veces ni se sabe dónde están. Sí, porque hablan de lo de Netanyahu y tal, y esa equidistancia que a veces es complicado. Sí, pero lo dejan como fascista igual, ¿eh? Sí, vale. De cara a él, como no está exactamente con él, da igual. El PP se cree que por estar en medio no le van a tachar de fascista y se equivoca porque le tacharán igual. Pero en fin, esto es la historia de los 20 últimos años del PP, ¿no? Y es para no ser el último, pues me quedo en medio y recibo las medias bofetadas. A ver, lo de Sánchez es todo efectivamente postureo, que no va a ningún lado. Dice, no voy a comprar armas, no voy a vender armas a Israel. Dice, pero si a Israel le vendemos 1 millón de euros al año en material antidisturbios, creo, en chorradas. Con lo cual Israel dice, pues no me vendas tú eso, ya se lo compro a otro, no te preocupes. Y dice, no vamos a comprar armas a Israel. Mentira, no tenemos más remedio que comprar armas a Israel, porque resulta que hay ciertas armas en el ejército español que, por ejemplo, solo admiten la munición que nos suministra Israel y no hay proveedor alternativo. Entonces, todo esto son tonterías que al final quedarán absolutamente en nada. Dice, vamos a investigar por genocidio a Netanyahu. No puedes investigar por genocidio a Netanyahu, porque lo de la jurisdicción universal vale siempre y cuando pues sea un español el que haya cometido el genocidio o alguien que vivía en España. Y aparte,
siempre que no haya otro órgano superior que ya esté con la misma mandanga, y en este caso la Corte Penal Internacional está investigando todas esas cosas en relación con Netanyahu. Todo es humo, todo es una estupidez. Dice, si va a Eurovisión, no vamos nosotros. ¿Y por qué no dices lo mismo con el fútbol? Dile a los españoles, como Israel está jugando el mundial, la clasificatoria del Mundial de Fútbol, o se le expulsa o España se retira. Que se lo diga, venga. A ver, Sánchez, anímate a hacerlo. No va a hacer absolutamente nada, pero eso sí, hace mucho ruido para tapar la corrupción inmensa de su familia y de su partido. Y lo más triste es eso, es decir, si alguien por convencimiento dijera, es que Israel es genocida, es que hay que atacarles, pues todavía puedes decir, mira, es que se lo cree, pero es que encima Sánchez, que por postureo se dedique a alimentar el antisemitismo y se dedique a azuzar a los que verdaderamente se lo creen y son unos salvajes, pues al final conduce a lo que estamos viendo, conduce a que en una librería en Barcelona, como si estuviéramos en 1935 en la Alemania nazi, le pinten al dueño sionistas, genocidas. Y dices, ya solo falta pues eso, que Sánchez nos saque a unos cuantos de las SS a pasear con su uniforme, ¿no? Lo que está claro ya lo sacan, pero para ver si estás hablando en español en el patio del colegio. Cierto. Lo que está claro es que esta no ruptura de relaciones diplomáticas con Israel sí que le va a traer también consecuencias, porque socios suyos de gobierno, Sumar, Podemos, le habían pedido de forma inmediata romper cualquier tipo de relaciones con Israel. Sí. Le está viniendo muy bien a Marruecos, porque de hecho todas estas cosas que está haciendo Sánchez, pues por ejemplo, y creo que teníamos una cantidad de misiles que íbamos a recibir, pues ahora como se cancela el pedido, Marruecos se queda con ellos. Lógicamente se refuerzan las relaciones entre Israel y Marruecos, Estados Unidos, pues bueno, los seguimos despreciando. Luego, en el fondo, aquellos países que podrían representar un peligro para nosotros, se frotan las manos mientras estos majaderos llevan esta política internacional, que además la llevan absolutamente discrecionalmente. Luego se quejan de que si el PP no les ha apoyado en alguna de estas cosas, como comentaban, que decían que el PP nos tiene que apoyar en este esfuerzo contra Israel, cuando ellos no han contado absolutamente con ningún otro partido, excepto con Podemos o Sumar, para hacer la política internacional de este país, que nos va a llevar posiblemente al desastre si no lo resolvemos pronto. Yo creo que ya estamos en el desastre internacional. Y de hecho, hombre, lo que pasó ayer en Alemania no indica precisamente una buena posición de España, precisamente. Pero es que lo que ha pasado últimamente, cuando ha habido las reuniones pro Ucrania, en las que ni ha sido convocado el gobierno español, es una vergüenza. También indican algo. O sea, es decir, pero eso también es verdad que no empieza aquí, empieza con Zapatero, ¿eh? Sí, sí. O sea, el no levantarse aquel famoso día con la bandera, pues eso supuso muchas cosas. Por ejemplo, la caída del turismo americano el siguiente verano, por poner un ejemplo tonto. Y quien dice eso dice inversiones, y quien dice inversiones el poder estar en el mundo en igualdad de condiciones. Pero qué curioso cómo positivizan el hecho de que nos hemos convertido en unos apestados. Ellos lo positivizan en el sentido de que somos la vanguardia de la ultraizquierda mundial o algo así. Entonces dicen, bueno, el hecho es ese, el hecho es que no nos reciben en las reuniones importantes internacionales, el hecho es que estamos perdiendo todos nuestros aliados históricos, y sin embargo el relato que montan con ese hecho, con ese mismo hecho, es decir, somos la vanguardia y admirada por toda la gente en el mundo porque somos la vanguardia de la ultraizquierda. Algo alucinante. Sí, pero entonces, yo lo que no entiendo es qué gana un gobierno con eso. No, nada. A lo mejor algunas ventajas económicas particulares. ¿Tú crees que le va bien? Zapatero no gana nada. Sánchez gana dos cosas. Uno, tiene una inmensa cortina de humo, saca su banderita palestina para tapar toda la inmensa corrupción de su partido y para tapar sus responsabilidades, por ejemplo, en las muertes de la Dana o en las muertes del apagón. Esa es una ventaja. Y la segunda ventaja, pues Sánchez posiblemente esté intentando
postularse como el más antijudío de todos los antijudíos del mundo, porque Sánchez sabe que su tiempo en Moncloa está tasado. ¿Y qué le van a dar a la presidencia de Auschwitz? No sé, quiere que le coloquen en algún sitio como... Yo estaba en el campo de concentración, no queda nada. La Liga de Sociedades Nazis de Europa. Por eso que no acabo de entender, porque digo, hombre, a ver, tapar toda la corrupción, yo entiendo que eso te interese, tapar toda la corrupción, pero no hace falta hacerse anti-israelí y pro-palestino para tapar con toda la corrupción. Pues buscar otras cosas que al país no le acaben, diríamos, de dar la estocada. O sea, vamos, a mí yo nunca he entendido que si yo fuera director de una fábrica me interese hundir la fábrica. Nunca lo he entendido. Ni que fuera un ladrón, porque si robo a una fábrica que va bien, robaré más tranquilo y me perseguirán menos e incluso me perdonarán más que si robo a una fábrica a la que he hundido. Entonces, con ese planteamiento que me parece lógico... No tienes bien estudiado el ser humano, ¿eh? No. Hay muchas cosas que están dentro del ser humano que no son precisamente buenas. Una se llama envidia. Es muy autodestructiva. Vale. No, si vamos al diablo también. En el tema de los nazis, fíjate que uno de los calificativos más habituales hacia los que no pensamos como piensa la izquierda es que te califican de fascista o de nazi. Sí. Claro, ¿qué hacían los nazis con los judíos? ¿No? Nihil est in intellectu quod prius non fuerit subsensu. Es un principio lógico desde Aristóteles. Es decir, que esta gente tiene el gen del nazismo, ellos dentro. Ellos son nazis. Es decir, ellos son gente capaz de aniquilar, exterminar al otro, si no le gusta. El fin justifica los medios. Que es ni más ni menos. Llevo otra semana diciendo que divido el mundo en los que se creen eso, que no me interesan, y en los que no creen eso, pues que son los aquellos que me interesan. Que llaman y califican de nazis a todos los demás son los nazis del siglo XXI. Estos tíos el otro día son realmente vi nazis. una frase que le gustará a don Julio. Yo creo que no es del todo precisa, pero en la línea de lo que decía el señor Francas, decía que el mundo se divide entre los que creen en Dios y los que creen ser Dios. Vamos a seguir avanzando. Eso es nietzscheano. Eso es Adán y Eva. Eso es Seréis como dioses. Vamos a seguir avanzando para hablar de esa flotilla pro-palestina. Les recordamos, partían de Barcelona a finales del mes de agosto. Pues tenemos una nueva incorporación anunciada ayer desde la Asamblea de Madrid, esa diputada de Más Madrid, Jimena González, que asegura que ella, pues tiene que estar en esa flotilla, tiene que estar en esa caravana humanitaria por ser, ojo, feminista y mujer trans. Así lo explicaba. ¿No tenemos el total? Pues continuamos viendo esas imágenes porque esa flotilla precisamente está teniendo problemas una vez más. No sabemos cuándo va a llegar a Gaza porque al principio había malas condiciones climatológicas. De nuevo vuelven a avanzar, que tienen que parar porque una tormenta les obliga. Y Francas, este detalle sí que te va a gustar a ti. ¿Qué ha pasado con Greta Thunberg? Que parece que problemas internos la quitan de la dirección de esta flotilla para ponerla, no sabemos dónde. No parecen audaces navegantes, ¿no? Porque cada vez que sopla un poquito de para viento... Nada. Y además no saben que en esta época el mar, tanto sí, el suele estar movido. Es un poco más movido que en otras épocas, porque eso lo sabe todo el mundo, sobre todo yo que el año pasado por esas fechas me fui a hacer... O los que hemos ido de Barcelona a Roma en septiembre. Por ejemplo, un viajecito de esos, ¿no? No, a ver, lo de Greta Thunberg, bueno, pues de la misma manera que no puede haber dos dioses, porque solo puede haber uno, porque si hay dos, uno sería igual al otro y entonces ya no sería Dios. Y digo, para aprovechar lo que nos colocaba Luis antes, pues ahí tampoco podría haber dos diosecitas, que son Ada Colau y que son Greta Zumbada, o como se llame. No lo digo porque no pronuncio bien esos idiomas centrales, ¿no? Y entonces me resulta que han roto relaciones, y entonces la tal Greta se ha ido del barco de los mandamases al barco de los mandados. Y entonces pues ahora hay esa rotura. Entonces yo no sé si la diputada esta de Madrid, que nos pretenderá representar a todos en la caravana del ridículo... Perdona, Frankie, pero en un gallinero lo que no cabían eran dos gallos, pero dos gallinas, ¿no? En principio. Si está el de Open Arms...
Sí, no entraré en ese pequeño detalle porque creo que eran dos reinas. A ver si eran gallines. Creo que eran galinas, que no... Puede ser. Dos galinas a ver si no eran gallinas. Pero bueno, a ver, no sé en cuál va a ir, si la de organizador, jefes o obreros, no sé. Y tampoco sabemos si finalmente va a llegar a Gaza, o las discusiones internas la hacen abandonar por completo. Yo tengo seguro que a Gaza no llega. Yo creo que habrá una batalla naval entre miembros de la flotilla antes de llegar a Gaza y acabarán todos hundidos. Y un tema de Greta, solamente por comentar, cada vez que yo he estado viendo las imágenes, a lo mejor es que da la casualidad, siempre veo que los barcos están yendo a motor, llevan cazada la mayor para estabilizar, pero están yendo a motor. Entonces, esta Greta, que siempre se preocupaba tanto de que quería ir a vela, pues es que supongo que está soplando el viento. Entonces esto me parece una gran contradicción. Pero bueno, cabalgando Greta también sobre contradicciones, como el tema de Podemos, pero podrían utilizar un poquito menos el motor y más la vela, que en además general es que difícil se que en más, el Mediterráneo pero no sople probablemente el viento, ¿no? si el barco y se contamina menos. Sí, por eso. Pero es que curioso, siempre sopla algo. Siempre a motor, son veleritos y a motor todo el rato. Vamos a recuperar esas declaraciones que ahora sí que las tenemos de la diputada de Más Madrid, de Jimena González, que así, bueno, pues justificaba el por qué tenía que estar ella en esa flotilla. Me gustaría aprovechar esta intervención aquí en el Pleno de la Asamblea de Madrid para anunciar que en unos días zarpo en la próxima flotilla hacia Gaza. Una flotilla pacífica, cargada de material humanitario, con la misión de abrir un corredor humanitario que permita la llegada de material básico, elemental, para la población civil de Gaza. Julio. Corredor humanitario. No quiero decir nada. Abrir un corredor humanitario, ¿eh? No voy a decir nada. O sea, Gaza está pensando ahora que le van a llegar miles de cosas de esta especie de expedición rara. Es que yo no voy a decir nada, prefiero no decir nada. Yo sí voy a decir algo. Esta misma persona es la que el otro día denunciaba Lucía Echevarría cómo la acosó y la increpó en un pub de Lavapiés, en un bar de Lavapiés, insultándola a ella y a su hija. Simplemente por aclarar quién es quién, ¿no? Yo solo quería decir que si esta flotilla, una de sus misiones es llevar víveres a Gaza, yo creo que ya se deben de haber acabado con todo lo que tenían en las neveras y en las bodegas. Es un tema bastante sorprendente. Y otra de las cosas que a mí me sorprende mucho es que la oposición, es decir, la oposición, es decir, el primer partido de la oposición, es que tienes la pelota ahí que solamente falta chutar, porque tienes a un gobierno que está enemistado con Israel, enemistado con Estados Unidos, con Donald Trump. Entonces, ponte en una posición totalmente contraria a esto. Pero llega un momento en que la oposición, el primer partido de la oposición, que muy probablemente, pues a lo mejor llega a gobernar, pues en vez de desmarcarse absolutamente con Estados Unidos, de desmarcarse de lo que está haciendo este gobierno, pues siempre está ahí con esas medias tintas y entonces se está perdiendo esa oportunidad de utilizar estas dos cosas, el enfrentamiento que tiene este gobierno con Israel y con Estados Unidos, para precisamente utilizarlas como campaña para acabar con este gobierno, en vez de estar ahí con medias tintas. A mí eso me sorprende muchísimo. Lo que pasa es que eso no solamente ocurre con eso, ¿eh? O sea, ocurre con todos y cada uno de los temas. Porque esta semana hemos conocido, por ejemplo, hace 2 días conocimos que el hermano del presidente de gobierno vivía hacinado en Moncloa, viviendo a costa de todo eso, lo cual sería un problema menor, porque si tienes un hermano tampoco es tan raro que no lo tengas cerca, pues quererlo mucho y tenerlo muy cerca tuyo, pero a escondidas del resto de ciudadanos, que no se supiera, y al mismo tiempo diciendo que vivía en Portugal para no pagar impuestos. Bueno, pues yo tampoco he visto que el PP haya hecho casus belli de esto. Me parece que es suficiente como para poner a caer de un burro a mucha gente todo el paquete, ¿no? Insisto, el tener al hermano escondido, el que la chica, la japonesa tuviera que salir con la ambulancia para no sé qué, todo esto, pues eso tampoco, pero es que lo anterior tampoco, o sea, tenemos no sé qué, lo comenté ayer, no sé quién decía el otro día, que teníamos que revisar la legalidad española porque ya se ve que la legalidad española es incapaz de echar a un personaje como Pedro Sánchez. Y yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la oposición española, porque con una legalidad que no sabemos si es capaz de echar o no, lo que no es capaz de la oposición es de hacer nada para echarle, que es distinto. Es que es un sueño, o sea, yo creo que para un partido de oposición es un sueño
oponerte a un gobierno que ha metido, o sea, que está de porquería hasta el cuello, que está haciendo disparates con el país. O sea, dices, bueno, es que es un sueño, porque es mucho más complicado un gobierno que lo esté haciendo medio bien, medio mal, echarle. Pero este gobierno es que sería facilísimo, simplemente posicionarte en contrario a cada uno de los posicionamientos de este gobierno y no está ahí equidistante. ¿Os acordáis del váyase señor González? Sí, sí. Vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar con una de esas reuniones que se mantenían durante la tarde de ayer, la primera de ellas la que mantuvo el Partido Socialista, en este caso Zapatero con Puigdemont en Suiza. Para contarnos todos los detalles está nuestra compañera Marín Vallejo. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Natalia. Pues ayer el Partido Socialista y Junts se volvieron a reunir, una reunión que ha llegado 3 semanas después del encuentro en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Carles Puigdemont. Ahora, el encuentro ha sido un poco distinto. En la mesa se encontraban Puigdemont, Jordi Turull, el secretario general de Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y también el mediador internacional, Francisco Galindo, junto a José Luis Rodríguez Zapatero, quien parece que le ha cogido el relevo a Santos Cerdá. El tema que ha estado sobre la mesa ha sido el de los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo tiene que aprobar las cuentas 3 meses antes de que finalice este año y a día de hoy no tiene los apoyos suficientes. Junts ayer volvió a ratificar al PSOE su no a esos presupuestos. Se basan en que, según ellos, antes se tienen que ejecutar las partidas pendientes. ¿Y qué piden exactamente? Pues la aplicación de la ley de amnistía, con especial atención en la situación actual de Puigdemont. También la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el traspaso de competencias en materia de inmigración y el techo de gasto. Junts, es claro, hasta que no obtenga todo esto no va a apoyar las cuentas públicas. Eso sí, van a mantener el apoyo a Sánchez, no apoyando una posible moción de censura. De esta forma, ya a día de hoy, el Gobierno de España no podría sacar adelante los presupuestos generales del año 2026. Marín, muchas gracias. Estaba claro que los de Puigdemont no iban a dar ese cheque en blanco a cambio de nada a Pedro Sánchez y ahora, 2 años después de esa legislatura, les va a cobrar factura de todo lo que le habían propuesto. Pero posiblemente si les diera todo eso, como hay de esas cosas, hay 2 que no dependen, como mínimo 2 que no dependen del Gobierno de España. Que es la amnistía, que ahora mismo depende de un tema judicial, y no olvidemos que es cuando aquí se ha pasado, ahora la pelota está en Europa, o sea que con lo cual todavía depende menos, y la otra que depende es el tema de los idiomas, que tampoco depende del Gobierno de España. Con lo cual 2 no se van a producir nunca. Tendría que ser muy tonto Puigdemont, y creo que no es el caso, por muy mejillonero que sea, de darle a Sánchez los presupuestos sin tener la amnistía. Porque los presupuestos es lo único que hace que Sánchez tenga que pedirle mañana, tarde y noche permiso para aprobar algo. Porque si le da los presupuestos, le deja más o menos vía libre durante 2 años. De la misma manera que tendría que ser muy tonto Sánchez, y no parece, es malvado, pero no tanto, para asegurarse la amnistía a Puigdemont. Porque entonces Puigdemont se queda libre para hacer lo que le da la gana contra Sánchez. O sea, esas 2 piezas de Puigdemont hacia Sánchez es los presupuestos y de Sánchez a Puigdemont la amnistía no se van a dar nunca, y el día que se den se rompe la baraja. Una de las cosas que yo creo que está haciendo Puigdemont y que le está saliendo bien, porque yo creo que su agenda es la humillación pública del PSOE, claro, que es una manera también ellos de separarse de Esquerra Republicana. Entonces, en este caso, a mí me parece, o sea, de libro, porque Puigdemont, de alguna manera, ha hecho que el PSOE se tenga que disculpar por Yolanda Díaz, es decir, porque el ataque que Yolanda Díaz ha tenido después de que la reducción de jornada no fuera aprobada por la gente de Junts, pues ha hecho como un portazo. Y entonces el PSOE dice, bueno, aunque esté en el gobierno Yolanda Díaz, no necesariamente nosotros apoyamos, no necesariamente ella es el gobierno, aunque esté en el gobierno, una frase más o menos de ese tipo. Y hay otra cosa que también han hecho saber de esa reunión con Zapatero, la gente de Junts, y es muy curiosa, que más o menos han venido a decir que Zapatero ha ido ahí a decir cosas muy altas y tal, pero que no remata. No es como Cerdán, que dice, con Cerdán por lo menos al final bajaba al parro y conseguíamos cosas concretas. Entonces yo me imagino que Zapatero en estas reuniones pues habla de esto, de que el infinito es muy infinito y no nos cabe en la cabeza, o cosas de ese tipo. Las nubes y entonces, tal, ¿no? Claro, estos le deben de haber dicho tal. Pero simplemente el hecho de filtrar eso, de que está todo el rato con cosas muy filosóficas y que no remata Zapatero, desde luego también son comentarios que filtran, que también
ayudan a esa imagen de humillación. Decir, mira, nosotros somos fuertes y tenemos al gobierno de España humillado. Y nos vienen a recibir aquí. Y no olvides otra, sin embargo, los otros, Esquerra coge y están manteniendo a este gobierno. Y eso yo creo que electoralmente le puede estar interesando. Sí, pero no olvides que también ha habido otra humillación de esas, que es el sitio. El gobierno estaba diciendo que era Suiza, y va Junts y dice, no ha sido Suiza, ha sido Bélgica. O sea, ha venido a la casa. Es más, puede ser que haya sido en Waterloo. Ya lo veremos. Con lo cual ha vuelto a pillarlos mintiendo, que es lo normal, y a humillarles porque les ha dejado con el trasero al aire. Y estoy seguro que estarán pensando que la siguiente o es con Sánchez o no hay reunión. Y eso sería ya una humillación tremenda para todos los españoles, por supuesto. Julio. Bueno, yo creo que la situación en Cataluña, desde el proceso, ha tenido una evolución que no es precisamente favorable para los intereses de los independentistas. La primera porque con mucha inteligencia, digamos, las finanzas, la energía, las grandes compañías que mandan en Cataluña y en el resto de España han hecho una alianza estratégica con ella para consolidar un espacio electoral cada vez más grande que es capaz de robarles muchos votos a los independentistas. Esquerra Republicana está en una situación muy complicada, interna, y por supuesto Junts no os quiero ni contar. Es decir, Puigdemont se ha dejado jirones de autoritas y de credibilidad dentro de su propio partido, donde muchas de las personas que tenían más sentido de Estado, más experiencia política, más responsabilidad, ya han abandonado el partido. Puigdemont está en una defensa pírrica de sus intereses personales. Es decir, una buena muestra ha sido la renovación del programa de televisión de Marcela, de su mujer, por 7.000 euros al mes, que es una cosa ya, si queréis, desesperada, ¿no? Es decir, oiga, lo que necesitamos es vivir, es decir, que no nos matéis, ¿no? Es decir, todas las expectativas electorales, ellos las conocen bien, le están diciendo a Junts que se va a un batacazo, porque Silvia Orriols, en Alianza por Cataluña, o como se llame, que es una tía valiosa, que es una mujer inteligente y que sabe lo que está haciendo, que además ya ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones generales. Silvia Orriols le está comiendo la tostada a Junts, pero a una velocidad que estamos hablando de que Junts se podría ir a 20 escaños, pero es que Esquerra Republicana podría irse por debajo de los 20 en unas autonómicas. Es decir, que están sumamente preocupados, porque en este momento Vox se iría muy cerca de los 20 escaños, 17, 18, y el Partido Popular entre los 14, 15. Es decir, que la suma de lo que sería teóricamente el no independentismo tiene una mayoría absoluta amplia en Cataluña hoy, al margen de los informes de estadísticos que dicen que efectivamente el apoyo al independentismo en Cataluña se ha reducido como 20 puntos. Eso hace que todo lo que está pasando tenga mucho que ver con las necesidades personales del señor Puigdemont, que soñaba con esa amnistía que le iba a dejar la posibilidad de volver en una carroza a pasearse por Barcelona como si fuera de nuevo Tarradellas. Pero en este momento saben que hay un episodio que es muy delicado, y es que la mujer de Sánchez se va a sentar en el banquillo. Bien. Pero no solamente se va a sentar en el banquillo, ahí hay una peculiaridad muy curiosa que les pone más nerviosos. Y es que la mujer de Sánchez va a ser juzgada por un juez y por un jurado popular, cosa que la gente no explica. Begoña Gómez se va a sentar en un tribunal con ciudadanos que van a decir si es guilty o not guilty, culpable o no culpable, como le pasó a Paco Camps, ¿acordados? Sí, sí. Y le juzgó al presidente de la Generalitat y le juzgó un jurado popular. A Begoña, por el tipo de delito, la va a juzgar un juzgado popular. Imaginad lo que significa eso en la cabeza de Pedro Sánchez y en la política en España. Depende de lo que. No. Coge la foto. Pues luego seguimos con esa fotografía. Tenemos que ir a la primera pausa publicitaria. A la vuelta seguimos con más temas aquí sobre la mesa en Dando Caña.
1:20 pasadas de la tarde, seguimos dando caña para hablar de una noticia que conocíamos a primera hora de esta mañana, y es que Jupol ha demandado a Marlaska ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos fundamentales de sus trabajadores. Para contarnos en qué consiste esta denuncia, los motivos que lo han incentivado, estamos con Laura García, portavoz de Jupol. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos en qué ha consistido esta denuncia, en qué se basan. Sí, pues como bien explicabais, hemos demandado en conflicto colectivo precisamente por vulnerar derechos fundamentales. Hemos puesto una demanda en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. A quien estamos demandando es al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía. Y la verdad es que estamos dando un paso histórico y esta demanda ha sido admitida a trámite, por lo que vamos a ir a por todas, porque lógicamente no se nos puede tratar ni como policías de segunda ni como trabajadores de segunda tampoco. Entre uno de los principales motivos está ese déficit estructural en prevención y salud laboral. Efectivamente, nosotros tenemos unos riesgos implícitos que van con nuestro trabajo. Pues bien, no hay ningún sistema, ninguna normativa de prevención de riesgos laborales que sea tendente a evitarlos. Por ejemplo, los casos de los EPI, ¿no? Aquí tenemos la lucha con los chalecos antibalas que bueno, dejan de ser individuales. Prácticamente es verdad que que no todos los policías tienen estos chalecos y bueno, compartimos también los cascos, etcétera. Hay muchísimas cosas que se están incumpliendo en medida de riesgos laborales y no vamos a permitirlo. Por eso creemos que esta sentencia, cuando llegue, va a ser histórica. Una sentencia histórica en la que nos decía que no se quieren sentir trabajadores de segunda, y es que esa dignidad sí que notan que está pisoteada por parte de Interior, por parte del señor Marlaska. Sí, hemos visto ese resquicio legal. Además, el abogado que ha interpuesto la demanda es especialista, ya ha ganado otras en este sentido con otros colectivos, y es que estamos hartos de esta dejación y de la vulneración de los derechos de forma sistemática por parte del Ministerio del Interior. Es verdad que a nosotros, a nadie, ningún policía nos hace caso ya. Es un ministro que está totalmente desaparecido y nos va haciendo caso cuando son los propios tribunales, tras nuestras demandas, pues quien le va dando tirones de orejas. Así estamos también luchando porque el conflicto colectivo sea efectivo, ¿no? Que el Consejo de la Policía, porque actualmente no es vinculante, no tenemos ni voz ni voto, entonces podemos decir que prácticamente no sirve para nada y al final es que nos deja sin herramientas legales. Queremos también que esto cambie para que se nos escuche, porque nosotros de verdad luchamos realmente por los derechos de los policías y no como está haciendo el Ministerio del Interior. A través de esta denuncia también invitaban a otras organizaciones sindicales de la policía a unirse. No sé si han tenido ya respuesta por parte de alguna de ellas que estén de acuerdo en apoyarles, en sumarse en esta causa. De momento no, y de verdad desde aquí les vuelvo a invitar a que se sumen a esta demanda colectiva porque es histórica y afecta positivamente a todos los policías nacionales. Entonces entendemos que si no se unen a Jupol en esta demanda, pues se están poniendo del lado de la administración, pero bueno, confiamos en que como organizaciones sindicales que son por los derechos de los policías nacionales se sumen y luchen con nosotros. La situación vivida el pasado domingo en Madrid con la Vuelta Ciclista ha sido la gota que ha colmado el vaso para esta denuncia. No, se estaba trabajando en ella desde hace tiempo. Es otra prueba más, ¿no? Que desde las propias instituciones, con un dispositivo totalmente caótico, pues se ha puesto en peligro a policías, como con el resultado en este caso de 22 policías nacionales. Es una gota más que ese vaso rebasó hace muchísimo tiempo. ¿Y noticias desde el Ministerio de Interior han tenido a raíz de esta demanda que conocíamos a primera hora? Nada, el Ministerio del Interior siempre da la callada por respuesta. Hace meses y meses y meses que no sabemos absolutamente nada de él, de las reivindicaciones que son tendentes a mejorar la vida de los policías y tampoco esperamos nada. Nos veremos las caras en la Audiencia Nacional, que defenderemos los derechos de los 75.000 policías nacionales. Laura García, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. El proceso comenzará el próximo 12 de noviembre, estaremos muy pendientes. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros cambiamos radicalmente de tema para abrir la ventana del Club de Amigos. Paula Cruzado, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias, bien hallada. Pues yo sobre todo, bueno, pues vengo no a repetirme, sino vengo a seguir informando a todas aquellas personas porque nos siguen llamando de que no se habían enterado de, bueno, pues de las desgravaciones o de los beneficios fiscales que tiene el ayudarnos al Club y Amigos a seguir hacia adelante y sobre todo a esta televisión a hacer posible, bueno, pues este proyecto de libertad. Darle las gracias al último socio que se ha dado, bueno, que se ha incorporado al Club de Amigos, que es Juan Ramón de Zaragoza, y informarles a todas aquellas pequeñas, medianas o grandes empresas saben que pueden hacerse socio del Club de Amigos o hacer una donación para ayudar. ¿Por qué? Porque se puede desgravar en el impuesto de sociedades. Se puede desgravar bueno, pues una cantidad que el primer año es del 40% y si los años sucesivos, si llevan 2 años con nosotros, manteniendo la misma cuota o superior, se pueden desgravar casi el 50%, bueno, casi no, el 50%. Es decir, si ustedes hacen una donación de 500 euros el primer año, se pueden desgravar 200 y si la mantienen a lo largo de, bueno, pues de los 2 años siguientes se pueden desgravar 250 euros, la mitad de ese importe. Es muy sencillo darse de alta o hacer la donación. Lo único que nosotros necesitamos para que ustedes se puedan desgravar es el nombre fiscal de la empresa, el CIF y el domicilio fiscal. Solo con eso ayudan una auténtica barbaridad a este medio de comunicación y sobre todo se desgravan en ese impuesto de sucesiones, o sea, de sociedades. Luego, a las personas físicas, lo vuelvo a repetir, cada uno en función de lo que estime oportuno, de lo que su economía le permita. Estamos en septiembre y lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre. Se pueden ir, bueno, pues planificando esos gastos, porque si llega a 250 euros, los primeros 250 euros, se desgrava el 80% de la donación. Es decir, serían 200 euros, o sea, 50 euros sería la cuota anual, que son 4 euros al mes. O sea, nada y menos, o sea, menos que una cajetilla de tabaco los que fuman. Y luego, a partir de esos 250 euros se puede desgravar el 40%. Hay gente que dice, bueno, pues yo he ahorrado hasta aquí y quiero hacer una cantidad más grande. Pues, por ejemplo, un ejemplo de 500 euros al año. Se puede desgravar 300 euros. Los 250 euros primero son 200 y el resto serían 100, haciendo un total de 300 euros. No hay excusa para no ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante porque todos son ventajas. También tenemos muchísimas actividades que estamos arrancando la agenda del Club de Amigos. Tenemos el próximo día 25 de septiembre Desayunos en Libertad con don Luis del Pino y todo su equipo, ¿verdad, don Luis, que estás aquí con nosotros? El próximo jueves, día 25, después del programa, pues si quieren conocer al equipo que hace el programa y tomarse con nosotros un cafetito y unas pastitas, pues pasamos un rato agradable. Yo que desayuno alguna vez con don Luis, gracias a Dios, tengo esa inmensa suerte. Es una persona muy agradable para desayunar con él porque se lo toma muy en serio lo del desayuno. Es que madruga muchísimo, don Julio. Pues bueno, a todas aquellas personas que le quieran conocer de cerca, ya sean socios o no socios del Club de Amigos de esta casa, pueden hacerlo. El día 15 hacemos un paseo por Madrid con nuestro guía particular, que es una gozada saber de él y saber sobre todo de esos rincones de Madrid, con Javier Sardón, el 15 de octubre. El 16 comienza el curso tan esperado de Fernando Paz, que serán 10 sesiones a las 7 de la tarde, que nos recorrerá pues desde octubre hasta diciembre, antes de Navidades. Luego el 28 de octubre tenemos a Xavier Horcajo con el caso Pujol, un juicio más que esperado porque llevamos 11 años esperando este juicio. O sea, y tenemos muchas cosas más que vamos cerrando y que iremos informando aquí día a día. Barcelona 16 de octubre. Barcelona 16 de octubre, Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, estamos ahí cerrando todos los asistentes, pero será el 16 de octubre, será un debate en libertad sobre hispanidad. Hispanidad. Va a ser fantástico ir allí a Barcelona, donde hay millones de personas que están deseando que haya gente normal hablando y dando conferencias. Claro. Hablando en libertad de un tema tan complicado como es la hispanidad en Barcelona. Ya les anticipo que no está patrocinada por la Generalitat de Cataluña la conferencia. Ni tampoco por el Ayuntamiento de Badalona. Ni tampoco, y no vamos a aparecer en el programa de Marcela.
Total. Pero sí, sobre todo, antes de despedirme, animo de nuevo a todas aquellas personas que nos están viendo, ya sean socios, a poder completar esa cuota o haciendo donaciones puntuales para poder llegar a esa desgravación de los 250 euros, o aquellas personas que se acaban de enterar, se lo pueden hacer a través de una donación puntual o haciéndose socio y formando parte de este proyecto que tanto les necesitamos, porque juntos, Julio, somos más fuertes. Y para cualquier duda, consulta, sugerencia, ese teléfono que están viendo en pantalla, 91 616 24 64, y si no, a través de ese correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org. Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Y nosotros vamos a hablar ahora de la Fundación Ramón Areces, que ayer por la tarde acogió una interesantísima conversación sobre el avance de la inteligencia artificial, protagonizada por los premios Nobel Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, y Serge Haroch, pionero de la física cuántica experimental. Además, la matemática y reconocida experta en criptografía María Isabel González Vasco también participó en esta iniciativa, que congregó a cientos de personas interesadas en la llamada ya transformación digital. En esta ponencia abordaron qué debemos hacer para avanzar hacia un mundo en el que la inteligencia artificial contribuya al bienestar de todas las personas. El evento estuvo moderado por Adam Smith, presentado por el podcast Nobel Prize Conversation, que esta temporada investiga las vidas, obras y motivaciones de los galardonados con el Premio Nobel del año 2024. En esa presentación estuvo precisamente nuestra compañera Gloria Sacristán, que nos da más detalles. La Fundación Ramón Areces ha celebrado en Madrid el evento Nobel Prize Conversations, un evento en el que la inteligencia artificial ha estado en el centro del debate. Al encuentro ha acudido Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física en 2024, y también Serge Haroch, Premio Nobel de Física en 2012, un encuentro en el que también ha participado la matemática española María Isabel González Vasco. Todos ellos han abordado los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial, desde los fundamentos científicos hasta el impacto ético y social. Además, todos ellos han coincidido en destacar que el futuro de la inteligencia artificial debe llevar consigo principios éticos sólidos, educación y una regulación global que aún está por llegar. ¿Cómo puede interactuar la creatividad humana con la inteligencia artificial? ¿Están justificados los temores ante la irrupción de la inteligencia artificial? Estas son algunas de las preguntas que la Fundación Ramón Areces ha debatido junto a 2 premios Nobel y que deja en evidencia la importancia de avanzar hacia un mundo en el que la inteligencia artificial contribuye al bienestar de todos los ciudadanos. En este sentido, me gustaría destacar la buena labor que ejerce la Fundación, ya que desde sus inicios apoya en gran medida la investigación científica y técnica como motor de progreso y modernidad de la sociedad. 4 minutos para la 1 de la tarde, seguimos en Dando Caña, tiempo de hablar de corrupción y de un nombre en particular, el de Santos Cerdán. Y es que ayer el juez Leopoldo Puente denegó el recurso presentado para poder salir de la cárcel, y es que el juez mantiene en prisión a Cerdán al persistir el riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, asegura que la medida cautelar no se prolongará más allá de los 6 meses de su ingreso en prisión, ese tope máximo de tiempo que se puede decretar una prisión preventiva. Ya saben, Cerdán está en cárcel desde el pasado 30 de junio. Además, conocíamos que la UCO ha asegurado que los audios entre Koldo y Santos Cerdán son auténticos. Aquí hay una cosa que a mí no me cuadra mucho, que es la siguiente. Dice el juez que mandó a prisión a Cerdán por riesgo de destrucción de pruebas, y se ha reiterado esa prisión, creo que en al menos 2 ocasiones. Sin embargo, esta mañana leía un titular en que la Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez que todavía no se haya registrado la casa de Cerdán. Y dices, un momento, vamos a ver, le mandamos a prisión para que no destruya pruebas, pero no enviamos a nadie a registrar su casa. Eso es un poco raro, ¿no? La verdad que sí. Y también es raro que sea la Fiscalía Anticorrupción la que pide eso. Porque la Fiscalía Anticorrupción, como hablamos el otro día, depende del fiscal general del Estado, y ya se ve que en ese caso sí que va bastante por libre, sí, lo cual no deja de ser laudatorio para ella. Pues curioso. De todos modos, yo lo que no entiendo, y me parece que Julio ahí debe tener algún dato, porque algún conocido zaplana puede ser que estuviera más de 6 meses. Porque eso, ¿En la cárcel? Sí, sí. En la cárcel preventivamente. Sí, sí. Es decir, que esa frase de que máximo son 6 meses, será máximo son 6 meses hasta que alguien pida que sean más meses. Porque hay casos en que han sido más de 6 meses. Pero o sea, bueno, que la frase sí, de que el juez diga
que como máximo va a estar 6 meses, es la que no entiendo yo. Será a no ser que no sé quién, o la acusación particular, o una sobrina mía, o la Fiscalía Anticorrupción, o el propio juez estimen que persiste el problema. Sandro Rosell. Sandro Rosell. Sandro Rosell también estuvo más. Paradigmático. Lo cual lo de los 6 meses es un dogma peculiar esto. Debe ser un dogma tipo Sánchez, ¿no? Sí, parece que Koldo no puede destruir pruebas, pero una de las cosas de esta noticia de Cerdán es que tengo entendido que Cerdán sospecha que Koldo está colaborando con la Guardia Civil y que por eso han aparecido parte de esas conversaciones. Hombre, la verdad es que es una sospecha razonable. Sí, yo diría que no están en la cárcel. Sí, ¿no? Lo cual también yo creo que son buenas noticias, porque el hecho que dentro de la banda empiecen a haber fisuras y sospechas fuertes, pues siempre es una posibilidad para que conozcamos más cosas. Con lo cual ya tendríamos a 2 colaborando con la Guardia Civil y Aldama, con la Fiscalía, Aldama y Koldo. Y Koldo, digamos que bajo manga. Y yo apostaría que son 3, a que Ábalos ya está también en el proceso. Bueno, lo que está claro es que el que se quede fuera es el que se va a elevar más palos. Sí. Con lo cual, en teoría, esta mañana Elisa Beni, a la cual últimamente escucho y cada día me gusta más porque ha vuelto a la normalidad. ¿Ha vuelto a época? No, a la época no, pero dice unas cosas... Era mi jefa de cuando yo sí. andaba en época, que era... Sí, y mi compañera de despacho de al lado. Sí, cuando yo estaba Elisa allí. era estupenda, era la jefe de redacción de Pero época. después tuvo un momento muy duro y ahora parece que ha vuelto a la normalidad porque dice cosas muy sensatas, arreando a No un sabes lado y cómo me al otro. alegra, porque es una persona inteligente. A mí también es muy inteligente. Ha vuelto a la luz. Y la están echando en cara. Ah, sí, pues la sacarán pronto de las tertulias. Bueno, pues están todas ahora mismo. Entonces ha dicho una cosa que no la aplicaba a esto, la aplicaba, pero que es muy parecida, la aplicaba al tema de los partidos que apoyan a Sánchez, que es muy parecido a esto, en el sentido de que están jugando a lo de la silla, ¿no? Que hay 4 sillas y 5, y el que no se sienta se queda fuera. Entonces, que están dando vueltas todos a ver quién se queda fuera. Y eso le está pasando a los partidos con Sánchez, que como no haya silla, el que se quede fuera es el que va a quedar o mejor o peor, y le está pasando a todos estos, Cerdín y Cerdón, que el que se quede fuera tiene un problema, porque el primero que salte de esto se puede llevar a las prebendas del amor de la Tienen que Fiscalía. leerse a Axelrod, que explica muy bien el dilema del prisionero. Es muy interesante, que se lo lean. Se lo recomiendo. Decíamos que la Guardia Civil había acreditado que esos audios entre Koldo y Cerdán eran verdaderos. En un primer momento Santos Cerdán se basaba en que estaban manipulados, que incluso no era su voz. Pues bien, ahora contraataca él mismo, y es que este informe no le habría gustado demasiado y ha contratado a un perito a medida para insistir en que esos audios están manipulados. Sus abogados en un primer momento tenían pensado argumentar de que esos audios estaban incluso hechos por inteligencia artificial. Ahora dan un paso más y a través pues de este experto pagado han llegado a la conclusión de que esos audios están manipulados e intentarán por enésima vez que esta sea una de las pruebas definitivas para sacarlo, porque como ya sabéis, los audios están siendo claves a la hora de no excarcelar a Santos Cerdán. Sí, es que en estos audios donde realmente lo que realmente están dejando entrever es la financiación ilegal del Partido Socialista, porque son los audios estos en los que dice a la mujer de Ábalos, le llama Cerdán, y que dice que es por indicación de Sánchez, es decir, que es que vais a ir por libre y tal. Y estas frases que están contenidas en esos audios, pues realmente es verde y con asas. Y lo más probable es que estén firmando el hecho de que hay financiación ilegal del Partido Socialista, lo cual le pone en una situación ya de dimisión al presidente del Gobierno, aunque bueno, aquí podemos ver de todo. Cuando la defensa de Cerdán dice que los audios están manipulados, hombre, pues es una estrategia de defensa como otra cualquiera, porque efectivamente existe la posibilidad ante unos audios de que estén manipulados. Lo que pasa que ahí hay toda una serie de técnicas para detectar si efectivamente el audio tiene algún tipo de manipulación, como por ejemplo cortes donde no deba, donde se hayan quitado palabras que pueden dar contexto al resto de la conversación y hacerla cambiar de sentido. Todo eso, existen todas unas técnicas de manipulación y de análisis de esas manipulaciones. Y en cuanto a lo de la utilización de inteligencia artificial para hacer audios, efectivamente se pueden utilizar audios creados por inteligencia artificial con la voz de don Julio Ariza pidiendo el voto para Pedro Sánchez, por ejemplo.
pero existen formas también técnicas de detectar si algo ha sido hecho con inteligencia artificial o no, porque todos estos programas de inteligencia artificial pues dejan su rastro, dejan su huella y se puede perfectamente determinar hasta qué programa se ha utilizado. Por tanto, bueno... O sea, ¿que crees que debo avisar un poco a nuestros espectadores si les llega un audio con mi voz pidiendo el voto para Pedro Sánchez? Que no se lo crean. Que lo pongan en cuestión. Sí. De paréntesis. Sí. Es más, tenemos que avisar a nuestros espectadores de que si les llega un sobre a casa con el programa electoral del PSOE, no lo abran, porque es el programa electoral del PSOE y es una estafa. Vamos a abrir un paréntesis en este tema de la corrupción para hablar de una de las propuestas que llevó ayer Vox a la Asamblea de Madrid sobre la prohibición del uso del velo en espacios públicos. Una propuesta, una iniciativa que bueno, pues supuso un rifirrafe entre la portavoz de Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vox propone prohibir el velo islámico en espacios públicos y en escuelas de nuestra región. Le voy a decir que las propuestas que hacen son siempre fraudulentas. Velo, niqab o hijab, muchos nombres para lo que algunos consideran un símbolo religioso, pero para otros es más... Es una herramienta política. Hoy en el Pleno madrileño se debatió durante horas la propuesta presentada por Vox, prohibir el velo islámico en todos los espacios públicos. La medida incluiría colegios, hospitales, plazas y parques. Sin embargo, lo que buscaba hacer un debate de fondo terminó marcando diferencias entre el propio bloque de la derecha. En un país donde cada uno viste como considera libremente, les guste o no. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos hablando de una imposición política, de una herramienta política, de una ideología político-religiosa que quiere encerrar a las mujeres en cárceles de tela. La presidenta Isabel Díaz Ayuso fue contundente. Nos quiere usted llevar, y todos ustedes, al laicismo, que es precisamente lo que quiere también la ultraizquierda, que no haya más que a través de la ideología la imposición de unos símbolos o de otros, cuando nosotros, como Estado confesional, respetamos la libertad religiosa. En su defensa, Vox insiste con sus ideales y por ello pide prohibirlo, así como endurecer sanciones contra prácticas islámicas que vulneren la dignidad femenina y reforzar la integración cultural y el respeto por las tradiciones españolas. Pero mientras tanto, ¿sabemos por qué las mujeres deciden usarlo? Esa mujer que lleva hijab y peca y esa mujer que no lleva el hijab y peca tiene más posibilidades de ser perdonada que la que no lleva el hijab y peca. Pues porque la que lleva el hijab al menos ha hecho una obligación que le ha mandado Allah subhanahu wa ta'ala. En España la ley permite que cada colegio regule el uso del velo, pero nunca ha habido una orden nacional que lo limite en espacios públicos. Hoy, una vez más, Vox y parte del PP han dejado claro que incluso dentro de la derecha, el velo sigue siendo un terreno de choque cultural y político en España. Pues para hablar de esta iniciativa, para ahondar un poquito más sobre ella, estamos con Isabel Pérez, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Explíquenos un poquito en qué consiste esta iniciativa. Hemos visto un pequeño contexto, pero ¿cuál es el principal fin con el que ayer lo presentaban en la Asamblea de Madrid? Pues efectivamente lo presentamos para prohibir el velo islámico, el burka, el niqab y todas aquellas prendas misóginas en espacios públicos y en especial en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, que para ello tiene la competencia el Partido Popular de la señora Ayuso. Dijimos la verdad, una verdad incontestable, y es que el velo islámico no es una mera prenda religiosa, como nos quisieron hacer ver ayer y como quisieron engañar a todos los españoles. El velo islámico es una herramienta política del islamismo impuesta exclusivamente a las mujeres. Y este es el debate en el que tenemos que estar. Nosotros, por supuesto, que defendemos la libertad religiosa. Cada uno puede profesar al Dios que quiera o no profesar a ninguno, pero la realidad es que aquí estamos hablando de una prenda que se impone exclusivamente a las mujeres. Y por eso nosotros llevamos esta propuesta tan de sentido común y que una gran mayoría de españoles apoya al Pleno de la Asamblea de Madrid, y el Partido Popular le dio la mano a la extrema izquierda para votar en contra de la propuesta. Eso es, de nuevo se encontraron con un muro el Partido Popular, que llegó a calificar esta propuesta como un fraude, fraudulenta, esta iniciativa que ustedes llevaban a la Asamblea. Bueno, fraudulento es vivir de espaldas a los madrileños, que es lo que lleva haciendo el Partido Popular durante décadas, ¿no? Resignarse, no hacer nada, lanzar un mensaje de resignación, de no podemos hacer nada, es inconstitucional,
hay que dar la batalla y los madrileños, los españoles, están esperando que políticos valientes hagan frente, en este caso, al avance del islamismo y el fundamentalismo islámico. Y claro que tenemos que hacerlo, y claro que tenemos que alzar la voz por todas esas mujeres, y claro que tenemos que alzar la voz por la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, artículo 14 de la Constitución. Y no podemos permitir que haya niñas que vayan tapadas a los colegios, a los institutos de nuestra región. En muchos institutos ya son mayoría musulmanas y ya son mayoría las niñas que van tapadas a clase. Las que no van tapadas son susceptibles de ser agredidas, de ser violentadas por los hombres. Entonces, tenemos que alzar la voz, claro que sí, porque es nuestro deber como sociedad, y tenemos que decir que hay una cultura, que es el Islam, que es una ideología político-religiosa, que es totalmente incompatible con Occidente. Y como dije ayer, aquí no estamos hablando de libertad religiosa, estamos hablando de una herramienta de control político sobre las mujeres. Y desde luego, si el resto de partidos políticos se quieren resignar y el Partido Popular se quiere unir a la extrema izquierda, pues ellos tendrán que dar las explicaciones oportunas a los madrileños y a los españoles. Nosotros vamos a seguir defendiendo que no vamos a permitir que nuestras leyes se conviertan en el caballo de Troya para el avance del fundamentalismo islámico. Usted defendió ayer que ese velo no es una prenda inocente, y menos en la sociedad española en la que nosotros vivimos. Claro, es que el resto de partidos políticos, tanto la extrema izquierda como el Partido Popular, nos hablaban de una prenda religiosa, una prenda inocente, pero es que no es una prenda religiosa. Aquí no estamos hablando de la libertad religiosa, estamos hablando de una herramienta política impuesta por el islamismo exclusivamente a las mujeres. En muchos países no llevar el velo islámico puede suponer incluso la muerte. Y esto es lo que no quiere ver el resto de partidos políticos. Hablando de libertad religiosa, como hablaba el portavoz del Partido Popular o la señora Ayuso, el Islam defiende la poligamia, ¿no? Un musulmán puede tener hasta 4 mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Despenalizamos la poligamia, que actualmente está penada en el Código Penal, para garantizar la supuesta libertad religiosa de los musulmanes? Ya está bien. Quien venga a España se tiene que adaptar a nuestra cultura, se tiene que adaptar a nuestras tradiciones, se tiene que adaptar a nuestro modo de vida. Y quien quiera ver a mujeres tapadas, quien quiera ver a mujeres veladas, lo tiene muy sencillo, que se coja un vuelo y que se vaya a Marruecos, a Afganistán o a Irán, que allí podrán ver a mujeres tapadas, porque nosotras queremos seguir siendo libres. Y en este sentido, desde Vox, vamos a alzar la voz por todas aquellas mujeres, como he dicho antes, una gran mayoría de españoles que están totalmente de acuerdo con esta propuesta tan de sentido común. Y a mí me sorprende, ayer escuchando a todos los portavoces de los distintos grupos políticos, la izquierda aplaudiendo incluso al Partido Popular, me sorprende, ¿no? Porque a mí se me han acercado muchas personas que han votado a distintas opciones políticas y les sorprende cómo esta propuesta, que es de sentido común y que una gran mayoría de españoles entiende, cómo sus dirigentes políticos han votado en contra de esta propuesta. Pero nosotros en Vox no vamos a retroceder ni un milímetro, vamos a seguir alzando la voz contra el avance del islamismo, que ya supone un peligro para las mujeres y para los españoles en muchos puntos de España, y lo estamos viendo también en otros países de la Unión Europea, por ejemplo en Francia, donde ya las mujeres llevan la camisa del metro, ¿no? para cubrirse los hombros en el caso de llevar los hombros al aire para evitar miradas lascivas. Porque claro, la que no lleva velo es susceptible de ser violentada. Estamos condicionando ya nuestra vestimenta en Europa para no pervertir a los hombres que luego tapan a sus mujeres. Y esto no lo podemos permitir. Yo quiero que mis hijas vivan en un país libre, quiero que mis hijas puedan vestir como les dé la gana y quiero ver más minifaldas y menos burkas. Una iniciativa, una propuesta rechazada ayer en la Asamblea de Madrid. ¿Desde Vox tienen pensado avanzar, seguir dando pasos con esta propuesta? Por supuesto, frente a la resignación del Partido Popular, ese vacío existencial, ese relativismo, ese ponerse de perfil, ese dar la espalda a los madrileños con absolutamente todos los temas, el no coger las riendas y decir, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Decían que era inconstitucional. Para que algo sea inconstitucional tiene que haber una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo declare. Actualmente no hay ni una sola sentencia. Tenemos que pelearlo porque estamos hablando de nuestra civilización, estamos hablando de las futuras generaciones, estamos hablando de un peligro para muchos españoles que es el avance del islamismo y en especial para las mujeres. Es un retroceso en nuestros derechos. Entonces, yo no entiendo que los políticos se crucen de brazos ante esta situación y miren hacia otro lado. Nosotros vamos a seguir llevando iniciativas, como siempre hemos llevado, para hablar de Madrid, ¿no? Porque en el Pleno de la Asamblea de Madrid se habla mucho de Sánchez, se habla mucho de conflictos internacionales que ocurren a miles de kilómetros de Madrid, pero no se habla de los madrileños, no se habla de los problemas que tenemos en Madrid, no se habla del retroceso de los derechos de las mujeres en muchos municipios, en muchos barrios de Madrid, y en este sentido nosotros desde Vox estamos dando voz, nunca mejor dicho, a esa España, a ese Madrid silenciado por los partidos del consenso.
Isabel Pérez, aquí conmigo, Marcos de Quinto, le quiero hacer un comentario. Sí, es un comentario, Isabel. Bueno, yo creo lo del velo no es ni siquiera lo fundamental. Es decir, lo que comentabas tienes toda la razón. Es decir, el Islam no es una religión, es un movimiento totalitario de dominación. Esto es lo que es importante, esto es lo que es grave, porque la libertad religiosa todos en España yo creo que la aceptan, es decir, oye, puede haber sintoístas, puede haber budistas, yo he vivido en Asia mucho tiempo, puede haber testigos de Jehová, pero esta gente no son religiones, no son movimientos de dominación. Igual que en los partidos políticos, hay partidos políticos que si creen en la violencia, si creen en no son democráticos, etcétera, no deberían de ser permitidos. Cuando estamos hablando del Islam, lo estamos metiendo en el cajón de las religiones, pero hay que sacarlo del cajón de las religiones porque realmente es un partido globalista político que además en su objetivo es la dominación del resto. Los que no se convierten al Islam son enemigos, pero declarado por ellos, y basta simplemente coger esas declaraciones. Por decirlo así, serían el equivalente a los etarras en religión. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que es muy importante, independientemente ya del velo, es decir, es la persecución en estos momentos de todos aquellos que hacen discursos de odio, que se están haciendo en mezquitas discursos de odio y que se está educando a la gente de que aquel que no es del Islam se le ofrece la conversión y si no tiene la conversión es un enemigo. Entonces, lógicamente, tanto que se habla de discursos de odios, tenemos que declarar el islamismo, y esto es el verdadero debate, como un riesgo en las sociedades occidentales y un riesgo en el caso de España aún más, porque incluso ellos que van a la dominación del mundo, declarado por ellos mismos, yo estoy solamente repitiendo palabras dichas por representantes del islamismo, aquellos países que fueron en su día islámicos son la prioridad para recuperarlos, por lo cual Andalucía está también ahí puesto. Esto es lo que hay que tomarse seriamente y lo del velo, independientemente de esto, pues es una cosa, decir, anecdótica, porque el problema es este de base. Y lo único que el velo, pues bueno, pues te refleja una identificación de esa gente, pero de alguna manera, digo, esto de la ilegalización, desde la perspectiva política del islamismo, debería de estar ilegalizado si tuviéramos los mismos estándares que se están utilizando con partidos políticos. Pues efectivamente, Marcos, totalmente de acuerdo contigo. Hemos convertido esto en una absoluta permisividad. Hasta hace pocos meses teníamos clases de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios de la Comunidad de Madrid. Desde Vox planteamos la eliminación de estos cursos de lengua árabe y cultura marroquí dentro del horario escolar. En ese momento el Partido Popular lo mismo nos dijo que era inconstitucional, que no podían hacer nada, la rendición cultural como bandera del Partido Popular. Y es verdad que recientemente hemos conocido que han eliminado esos cursos. Es decir, yo creo que es un debate que hemos abierto nosotros, que vamos a seguir abriendo porque nosotros sí lo tenemos claro, nosotros no nos movemos por trackings electorales a ver qué compensa decir ahora electoralmente, nosotros tenemos unos principios y unas convicciones que son claras, el Partido Popular ya sabrá lo que hace, pero desde luego hay que abrir este debate, que el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren abrir. Isabel, es que si los nazis convirtieran toda su teoría política en una religión, oye, pues entonces sí estarían totalmente aceptados. Aquí se está hablando de eliminar la Fundación Francisco Franco, oiga, que hagan una iglesia y entonces a lo mejor está permitido todo, porque se están utilizando, yo creo, a través de la religión, de esa permisividad religiosa, se están permitiendo lo que son discursos políticos de dominación y totalitarios. Y por concluir, Isabel, también con nosotros está Luis del Pino, que quiere dirigirse a usted. No he entendido muy bien el razonamiento de doña Isabel Díaz Ayuso, porque decía que es inconstitucional decirle a alguien cómo puede ir vestido a clase y que no hay manera de impedir que cada cual vaya vestido como quiera. No sé si eso quiere decir que en la Comunidad de Madrid se va a permitir a partir de mañana que si un niño quiere ir vestido de Mickey Mouse al colegio puede ir vestido, o si un grupo de adolescentes quieren ir con uniformes de las SS les van a dejar pasar a clase. No sé, es que me parece una afirmación muy peregrina. Por supuesto que se prohíben determinadas vestimentas y que el Estado, las administraciones públicas pueden hacerlo. De hecho, en Francia ya llevan 20 años, desde 2004, con el hijab prohibido en los colegios. Oiga, y no pasa nada, ¿eh?
Efectivamente, don Luis, totalmente de acuerdo. Es verdad que cuando la señora Ayuso pues, no quiere hacer lo que tiene que hacer, nos habla de la inconstitucionalidad o las propuestas fraudulentas de Vox, ¿no? Y es muy triste y muy lamentable que el Partido Popular pues, se resigne de esta forma, porque es verdad que nosotros hemos llevado comparecientes, en concreto llevamos a una profesora, a Sonia Sierra, que es profesora en un instituto en Barcelona, y confirmó que efectivamente el uso de estas prendas islámicas ya no solo son un símbolo de misoginia, sino que, por ejemplo, en los exámenes no pueden saber los profesores si la alumna lleva o no un pinganillo. Igualmente, por ejemplo, las gorras, que están prohibidas en la mayor parte de colegios e institutos, suponen una seña de identidad de algunas culturas iberoamericanas. Y cuando una profesora le dice, quítese la gorra, el chaval le dice, pues dígale a ella que se quite el velo. Y en este sentido yo creo que tenemos que garantizar, ¿no? Garantizar que las niñas puedan ir a clase vestidas de forma occidental y no con prendas que las opriman. Y yo creo que esto es una cuestión de sentido común, y estoy segura de que si esos políticos que se dedican a dar lecciones desde sus atriles salieran a las calles y hablaran con las mujeres españolas, ¿qué opinan sobre este tema? Porque ya he dicho antes que he hablado con muchas mujeres españolas. ¿Qué opinan sobre este tema? Es que nadie está en contra de la propuesta que ayer llevamos a la Asamblea de Madrid. Creo que es un debate muy bonito, creo que es un debate que tenemos que abordar, pero tenemos que abordarlo sin miedo. Aquí no hay medias tintas. Entre la sumisión y la libertad no nos podemos quedar en medio. Y ayer el Partido Popular votó sumisión. Y yo creo que esto lo tienen que saber los madrileños, porque más allá de los titulares que en los medios afines al Partido Popular de Madrid realmente nos cuentan unas cosas, yo creo que es importante saber que hay una dirigente de un partido político en Madrid que ha decidido resignarse, tirar la toalla y decir que no puede hacer absolutamente nada, cuando eso no es verdad. Así que nosotros desde Vox vamos a seguir dando la batalla frente al avance del islamismo, que supone un problema grandísimo en muchos municipios, lo estamos viendo en Cataluña especialmente, y vamos a seguir pues, haciendo frente a todas estas políticas de resignación del Partido Popular. Y Julio Ariza tiene un último apunte. Bueno, a mí me parece que lo más importante que han hecho ustedes, porque claro, el buenismo este típico de, oye, ¿por qué le vas a prohibir? Fíjate, las monjitas también llevan pues se ponen su hábito, ¿no? Y recordad cuando las mujeres tenían que entrar o entraban en las iglesias con la mantilla y el tocado y todo aquello, ¿no? Bueno, aquí hay el debate profundo lo ha apuntado Marcos de Quinto y Luis. Es el de cuál es la consideración que tiene una ideología, que el Islam es una ideología. Usted ha dicho la palabra sumisión, ¿no? Islam significa sumisión. Lo explica muy bien Houellebecq en la novela sobre qué iba a pasar, una novela que escribió en el 2015 sobre cuál era el futuro de Francia, que se ha ido cumpliendo, por cierto, paso a paso, y que iba a acabar teniendo un presidente de la República Francesa musulmán, ¿no? La sumisión, que significa el Islam, acaba con los principios más básicos de respeto a los derechos humanos que proceden, ciertamente y justamente, de la aceptación del cristianismo. El cristianismo es quien proclama la libertad y la dignidad y la igualdad de todos los hombres y mujeres en función de su propia filiación divina. Esa es una forma de entender el mundo. No tiene por qué ser obligatoria, pero es la que Europa y Occidente adopta desde hace 2000 años. Es aceptar que en el mundo existen los seres humanos y que todos los seres humanos somos iguales. Iguales, en dignidad, en libertad, etc. El Islam niega eso. Por tanto, convivir con una ideología, con una religión, con una forma de entender el mundo, con una antropología que es contraria a lo que con la que nosotros nos hemos organizado la vida, se hace muy complicado, muy complicado. Y además es una cuestión de step by step, o sea, de paso a paso, en el que te vas a encontrar que ya no vas a poder volver atrás, porque vas a tener que aceptar que los hombres puedan tener hasta 4 mujeres, vas a tener que aceptar la ablación del clítoris, vas a tener que aceptar que la mujer tenga que caminar 3 metros por detrás del marido, vas a tener que aceptar que la mujer pueda ser golpeada siempre y cuando no le dejes marcas dentro de su propio hogar. Vas a tener que aceptar un montón de cosas, como la propia Sharia o Sharia, que hacen que el ser humano queda completamente desdibujado con respecto a lo que nosotros hemos construido y entendemos. Por lo tanto, poner sobre la mesa el debate es lo más importante que han hecho ustedes, desde mi punto de vista. Podrás entrar en matices a discutir cosas, como lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso,
Pero tienes que ir y tenéis que obligar, o tienen ustedes que obligarles a ir al fondo de la cuestión. ¿Queremos una sociedad inspirada y regida por principios islámicos, por principios de sumisión o de libertad? Y en función de eso, tomen ustedes las medidas que quieran. Pero el debate es magnífico y ustedes son muy valientes, porque es un debate temprano ahora. Dentro de pocos años será un debate que pasará como tantas cosas están ocurriendo, como con la inmigración ilegal. Es decir, el tsunami los habrá matado. La realidad los va a matar a los que hoy defienden el islamismo y la sumisión en nuestra cultura. Así que gracias y enhorabuena. Y simplemente, Isabel, por cerrar este debate que es tan amplio, tan importante, cerramos la mesa con Josep María Francas. Abundando un poco en lo que estáis diciendo, porque me parece que discutir si el velo sí o velo no, sobre todo si el velo es tapar el pelo, pues me parece absolutamente anecdótico y no me metería en ese tinglao, porque creo que el velo en la calle, yo no sería capaz de prohibirlo, no tendría argumentos. En un colegio es otra historia y otro tipo de velos es otra historia, pero ahí no entraría. Y para algunas mujeres imprescindible. Y para algunas imprescindible, sí. Y iría más al tema de fondo. Lo que han dicho los tres es perfectamente de fondo, pero solo pondré un ejemplo, para que se vea dónde quiero ir a parar. Cuando el cristianismo quiere hacer proselitismo, hace misiones y va a convencer. Cuando el islamismo quiere hacer proselitismo, manda señores con ¿cómo se llama? La cimitarra, y te cortan el cuello. Es una pequeña diferencia que hace que civilizatoriamente no seamos muy mezclables. No, pero que estamos en un tema, permitidme, es un tema muy de fondo y con mucha intención. En el año 2009, Zapatero pone sobre la mesa el debate sobre retirar los crucifijos de las aulas. En España, cualquier colegio tenía un crucifijo, una imagen de la Virgen, en las aulas de los niños. Zapatero, inspirado por la masonería española y a partir de una proposición que hace Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, decide que sí, que hay que retirar los crucifijos de las aulas. Y públicos, España, centros públicos. No, hay un momento en el que se plantean incluso que fuera, porque hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que poner crucifijos en las aulas significa vulnerar la libertad religiosa. ¿Vale? Entonces, yo lo digo para que se entienda, es decir, la masonería internacional se plantea, a partir de los principios de los 2000, se plantea que hay que ir más rápido. Yo os recomiendo que leáis el famoso manifiesto de Barcelona, inspirado por la Fundación Ferrer y Guardia, que es un poco la punta de lanza de la masonería junto aquí con el Ateneo en Madrid. La punta de lanza de la masonería y cuáles son los principios inspiradores y por qué ponen en marcha toda esa operación. O sea, se trata de descristianizar la sociedad española. ¿Qué se puede utilizar? Bueno, pues puedes utilizar el islamismo, que por cierto, no permite ser practicado, el cristianismo no permite ser practicado en lugares como Arabia Saudita. Es decir, en absoluto se plantean un principio de reciprocidad, que sería el natural. No. Cuando ellos no aceptan el principio de reciprocidad, porque ellos están en la sumisión, nosotros estamos planteándonos renunciar a nuestra propia libertad. Es decir, estamos hablando de un suicidio. Y muchos de los partidos políticos hoy que están en España están por el suicidio y no se dan cuenta que están probablemente no lo hacen voluntariamente, pero es que no se han puesto a pensar sobre este asunto que es importantísimo. O sea, aquí estamos comentando en un momento con Isabel por una tal. Es un asunto de fondo muy importante. Sí, pero por eso digo que es distinto. Si me disculpas un momento, Julio, fíjate que estás hablando de islamismo con cristianismo. Y ese yo creo que es el error. Hay que hablar de islamismo con democracia liberal, porque es un régimen político y hay que sacarlo de ese concepto, es decir, es cristianismo o democracia liberal, no islamismo o cristianismo. Sí, pero es que al mismo tiempo es una religión. O democracia liberal o libertad. Y esto es lo importante, porque llevarlo a ese plano es cuando realmente yo creo que es mucho más fácil de convencer. Es decir, olvídate que no es una religión, que no es como el budismo no trata de atacar a nadie, no sojuzga a la mujer, el sintoísmo tampoco, es decir, no ese es el problema. Que pero estamos confundiendo, está revestido de religión algo que es un movimiento nazi, totalitario, eso es lo que es el islamismo.
Sí, es un posible enfoque, pero claro, el enfoque religioso también existe. No, lo que pasa es que ahí te irás, yo coincido con lo que dices, Marcos, en cierta medida, pero quien plantea prohibir los crucifijos en las aulas es la democracia liberal. Sí, una aparente democracia liberal, salvo que tengamos un concepto de la democracia liberal diferente. Lo que está haciendo es que no se da cuenta porque está entrando con ese vestimenta de religión algo que quiere acabar no con las otras religiones solamente, sino con un sistema de organizar la sociedad. Y se ha visto, es decir, que esto de aquí se ha visto que donde todos los sitios donde han entrado, en Mali, etcétera, en Nigeria, lo que están haciendo pues es acabar con esas democracias. Yo me he visto de religión como el buenismo de las democracias liberales, y digo, bueno, todas las religiones hay que aceptarlas, y yo, disfrazado de religión, entro en esta sociedad con el último fin de acabar con ese régimen de democracia liberal. Porque es la Sharia frente a la democracia liberal. Si quieres islamismo frente al cristianismo, Sharia frente a la democracia liberal. Pero es que nosotros... Eso me parece más... Pero nosotros lo tenemos separado, porque nosotros cristianismo y democracia liberal está separado. Tenemos estados laicos. Sin embargo, ellos van en grupo, es un grupo, es una unidad. En Inglaterra. Y este es el problema de verdad. Pero yo creo que con esto queda mucho más sencillo de entender, porque no estamos tratando... El budismo no viene con un programa político de organización de la sociedad, es un tema introspectivo. Y lo que pasa es que ha habido una temporada en que... Yo creo que Isabel ya no Vamos a despedirnos de Isabel Pérez, que la teníamos ahí. Muchísimas gracias por atendernos, un debate muy amplio. Por aguantarnos, Isabel, por aguantarnos. También por aguantarnos este debate que hemos abierto con usted de telespectadora. Gracias, es un debate muy amplio. Es un debate muy interesante. Gracias. Gracias, un debate que, como decía, seguiremos muy de cerca. Francas, ¿acabas? No, digo, es que es muy interesante porque hace unos 20 años se puso de moda, incluso en el entorno religioso católico más profundo, hablar de la consistencia y el amor entre las tres grandes religiones monoteístas. Y entonces había mucha gente que predicaba la bondad de las religiones monoteístas, que eran el judaísmo, que eran el islamismo y que eran el cristianismo. Fijaos que igualaban. Sí. Vamos a ver. Pues tenemos un problema con esa igualdad, diríamos, de valoración de esas tres religiones, que serán monoteístas, pero no tienen nada que ver, como antes he intentado explicar, porque una pretende convencer y bautizar y la otra pretende sustituir tu cabeza por otra, es decir, que desaparezcas. Yo quisiera hacer una precisión sobre una comparación que ha hecho don Julio Ariza entre lo del hijab, que hay gente que dice, ¡ay, las monjas qué! Pues yo creo que es un buen ejemplo, me encanta el ejemplo de las monjas, porque efectivamente las monjas llevan la cabeza tapada, lo cual es un símbolo de sumisión. Las monjas son siervas de Dios. El problema con el hijab es que el mensaje que se está lanzando es que las mujeres son siervas de los hombres. De Mohamed. Llámese Mohamed o llámese que la monja es porque quiere. La monja es porque quiere y nadie va a obligar a la gente a ponerse un velo de monja, mientras que sé tú una mujer musulmana o incluso no musulmana en un barrio con mayoría musulmán e intenta salir a la calle con minifalda y sin hijab. A ver qué te dicen. A ver qué tal te va. A ver qué tal te va. Hay que ver cómo vivan las ministras españolas cuando han ido a algún para... Claro, a Irán. O sea, a Irán, por ejemplo, no a Irán y a Marruecos alguna vez, ¿no? No, hombre, en Irán sí que se lo toma muy en serio. Sí, ha pasado en más de un sitio, incluso la vicepresidenta. En este momento hay mujeres a las que las matan por no llevar el hijab. Es un símbolo de sumisión y de opresión. Entonces, permitir o defender que se lleve el hijab, pues me parece alucinante, me parece desentenderse de la libertad de las mujeres, de tantas mujeres que están siendo asesinadas por esa maldita Pero el prenda. tema, Luis, es que hay que tener huevos, con perdón, para plantear eso. O sea, es que no hay un partido político en España que ponga sobre la mesa ese debate. Si el tema es la importancia de que haya una señora que defiende en la Asamblea de Madrid ese debate. Es decir, porque pone contra la pared justamente a los que aparentemente están defendiendo la libertad. Usted está defendiendo en serio la libertad. Tómese muy en serio este debate. Escuche los argumentos. Infórmese a fondo en todos estos temas del islamismo. Es todo de una ignorancia enciclopédica de lo de Gaza, lo de Palestina. Palestina no existe porque el emperador Adriano a alguna cosa llamaba Judea y Samaria le llama Palestina, Siria-Palestina. En el 135, cuando estaba Jesucristo sobre la tierra, Palestina no existía.
existía Judea, existía Samaria. Y Galilea. Y Jesucristo era judío. Y le ponen cuando se muere en la cruz, Jesús Nazarenus Rex Judeorum, rey de los judíos. No le ponen rey de los palestinos. Es que Palestina no existía. Es que es todo así. O sea, no sé. Sí, yo quería añadir una Podemos cosa. pasar un rato. Añadir solo una cosa Un breve comentario para cerrar muy este breve tema. de lo que había dicho don Luis. Además, las monjas, si quieren dejar de ser de monjas, pueden dejarlo perfectamente, dejan la orden, se marchan y tan felices. Pero si una islamista deja el yihad y renuncia a esto, es objeto de caza. Es objeto, puede ser asesinado. No, si la clave está Porque en es la uno de libertad. los mayores pecados el abandono del Islam de alguien que lo es. Entonces, por lo menos la monja sí puede salir. Digo, para... En cierta ocasión... Vamos a continuar con este tema, pero nos obligan la publicidad. La última de la mañana de hoy. Vamos a publicidad y seguimos debatiendo sobre este tema. Los datos son preocupantes. Más de la mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben. Y cuando finalmente se diagnostica, la enfermedad puede haber estado dañando silenciosamente el cuerpo durante años. Los ojos, los riñones y el corazón son los principales afectados. De hecho, el infarto agudo de miocardio es la causa más común de muerte entre quienes viven con diabetes. Detectar a tiempo esta enfermedad es importantísimo. Detectar niveles elevados antes de que se convierta en diabetes tipo 2 permite tomar medidas a tiempo, pero medirse el azúcar en sangre es una herramienta poderosa de prevención y control que nos ayuda a entender cómo responde nuestro cuerpo a lo que comes, al ejercicio, al estrés o incluso al descanso. Ahora, además, es mucho más sencillo y cómodo gracias al glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fátima, muchísimas gracias. Pues mira, has dicho algo que es súper importante y que la gente ya está captando, ¿no? Aunque has dicho, la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos, ¿no? Esto es algo que hace que pensemos por qué no sabemos que somos diabéticos, ¿no? Porque es que es verdad que la diabetes es una enfermedad que de manera silenciosa te está haciendo daño y que es muy raro que la notes. Sí es verdad que a lo mejor orinas un poco de más, porque como bebes más agua para eliminar la glucosa, pero no se nota como tal, ¿no? A no ser que te hagas una analítica. Y muchas veces las analíticas, pues bueno, si estás en unos niveles, pues el médico tampoco le da esa importancia. Bueno, pues es muy importante. Por eso, aquellas personas que decían, yo es que no tengo miedo a las agujas, tengo miedo a la sangre, no quiero, ahora no hay excusa. Es decir, es tan solo colocar un dedito en un glucómetro como este, que así se llama, que mide la glucosa, le das a un botoncito y tenemos una aplicación en el teléfono móvil, que hoy tenemos miles de aplicaciones, esta es muy sencilla, y en 3 segundos dices, pues estoy en 120, pues estoy en 180, pues estoy en 90. Eso va a hacer que tú puedas ir midiendo tus niveles de glucosa y que en momentos determinados, donde sí es importante saber, por ejemplo, cómo vamos a iniciar una comida, media hora antes, estamos con los niveles altos, bajos, cómo después de 2 horas nuestra insulina es capaz de eliminar esa glucosa que no tiene que estar en la sangre. Todo esto es básico para controlar y para lo que bien has dicho, Fátima, ese riñón que se daña, esa vista que se daña, ese corazón que se daña, esa neuropatía, esos nervios que se dañan, no ocurra. Así que os recomiendo tanto a los diabéticos tipo 2, o sea, aquellos que os estáis pinchando, como yo no sabía nada de esto, que tengáis el glucómetro en casa y de vez en cuando nos midemos los niveles de glucosa. Sin pinchazo, sin dolor y además el único del mundo respaldado por los mejores investigadores. Eso sí que lo voy a decir claramente. Por favor, no compréis nada porque es saltas. Yo lo que es a partir de que estamos aquí en el Toro, han empezado, pues eso, los timadores a sacar cosas en Internet. Son oxímetros, no son glucómetros. Cuando te lo mandan, te das cuenta que te han engañado. Y luego a lo mejor no aparece quién te lo ha mandado, ni dónde ha sido, qué web. Así que no miréis ningún tipo de glucómetro, que además es español, lo hemos hecho aquí en Sevilla. Así que vamos a vanagloriarnos de ello y vamos a comprar el glucómetro de Protege tu Vida. ¿Dónde podemos comprarlo? Pues un teléfono. Además, si llamáis ahora, genial, porque estamos, os contamos todo, os decimos el descuento, os le grabamos el libro Historia de nuestros médicos, os damos el servicio de telemedicina a ese 900-730-101. Además, importante, vamos a estar pendiente este fin de semana de tu programa, de ese programa. Cuéntanos el invitado estrella de esta semana. Pues mira, la estrella no solamente es un médico, para mí ya es un sabio. Es una persona que lleva toda la vida en la medicina, nació en el año 1934, nació antes de la guerra, es el doctor Enrique de la Morena, es muy conocido porque hace en radio un programa que se llama ¿Qué me pasa, doctor? Y cuenta cosas muy interesantes de medicina, pero yo voy a dar una pincelada.
Su padre era médico, él ha sido médico, su padre también del Palace y del Ritz. Su padre hasta 4 veces le llevaron a paracuellos para fusilarle y luego volvía porque se daban cuenta que era el médico y no le podían matar, ¿no? O no querían matarle. Así que va a ser un programa súper bonito. Mañana sábado a las 9 de la noche, el domingo lo veremos después en una repetición, después de la misa que emitimos desde Yecla, Murcia, y así que bueno, que lo disfrutéis. Pues historia de nuestros médicos, muy pendiente estaremos. Y para este glucómetro, ya saben, 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Y además aprovecha esta promoción tan especial con el libro Historia de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fátima. Y nosotros vamos a retomar ese tema tan importante que teníamos antes de la publicidad, que es importante explicarlo, que es importante dar hasta el último detalle sobre ello. Julio, decíamos, desconocimiento de mucha gente en la calle, importante, bueno, pues aclarar esa propuesta que Vox llevaba a la Asamblea de Madrid. Bueno, yo ya lo he explicado, he tratado de explicarlo, creo que merece horas y horas de reflexión, porque es un asunto que nos está afectando, acaba afectándonos hasta el último movimiento de nuestras vidas. Es decir, afecta a las personas a las que queremos y tratamos de proteger, afecta a nuestra calidad de vida, a los lugares donde vivimos, a la vivienda donde estamos, afecta a la concepción que tenemos de los derechos humanos, afecta a las empresas, afecta... Y no somos conscientes muchas veces de la importancia que tiene el entender cuál es la batalla en la que estamos. O sea, quien promociona al Islam es la masonería internacional. Ya sé que suena muy tal, pero creedme, es decir, es la masonería internacional, el propio Rodríguez Zapatero y la gente alrededor, y la gente de Esquerra Republicana y el PSC, que son donde hay más gente por metro cuadrado perteneciente a la masonería y que son inspiradores de toda esta forma de entender el mundo. ¿Cómo es posible que cuadren algo tan distinto como la masonería, que es evidentemente atea, nihilista, es decir, incluso en muchos aspectos muy cercana al satanismo? ¿Cómo es posible que eso conecte con el Islam? Bueno, conectan porque tienen un interés común, que es descristianizar la sociedad. Su objetivo es cargarse la herencia cristiana que hace que, evidentemente, todos aquellos países que la disfrutan son los países más civilizados del mundo y donde la libertad trata de campar o campa. En el resto de países ha costado mucho y cuesta mucho que la libertad entre. Y es porque esa herencia cristiana no se ha respetado o no simplemente no se ha conocido. Marcos. Sí, mira, este es el tema, probablemente el tema más estratégico y más importante que las sociedades en Occidente se tienen que enfrentar. Un compañero nuestro de Pie en Pared, Jorge Tamargo, en una conferencia a mí me lo dejó diáfanamente claro. Dicen, cualquier país se puede destruir la economía, da igual, es reversible. Se puede destruir un régimen de libertades, da igual, es reversible. Economías, estamos viendo que en Argentina ahora está rebotando y están rehaciéndola. Régimen de libertades, oye, esperemos que pronto Venezuela vuelva a ser un país como debiera de ser. Esos temas son reversibles. El único tema que no es reversible es la sustitución poblacional y la sustitución cultural, porque si eso lo pierde un país, ya lo ha perdido para siempre, ya lo has destruido. Ya Francia no será Francia, ya Bélgica no será Bélgica, ya España no será España. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso y sobre todo actuar con luces largas, no con luces cortas. Lo demás, ya digo, por supuesto, ojalá no destruya la economía Sánchez, ojalá no destruya nuestro régimen de democracia, pero en cualquier caso, digo, eso, igual que un bosque incendiado, siempre al final volverán a salir las plantas. Pero si cambia la estructura poblacional de España, si nos la cambian el globalismo intencionadamente, de aquí ya olvídate, España nunca volverá a ser España. Y no se puede perder esa identidad. Y eso ha pasado en todos los países donde el Islam ha llegado, en todos, porque hay que recordar, o sea, que ni Líbano, ni Jordania, ni Egipto en su momento, es decir, donde eran comunidades cristianas, han desaparecido.
Y es muy difícil la reversión. La reversión la hemos conseguido aquí en España en la Reconquista. Se consiguió la reversión, pero es quizá una de las pocas excepciones. Pero nos costó mundiales. 2 días, ¿eh? Costó muchísimo. Y por eso estamos en el objetivo, según declaran ellos, como uno de los territorios a reconquistar por su parte. 8 siglos y despacito, ¿no? Yo justo iba ahí. Si cogemos el plano político, que decía Marcos antes, es perfectamente contradictorio el islamismo con la democracia. No existe, o sea, es cuestión de ver, entre otras cosas porque confunde Iglesia y Estado directamente, porque es por definición. O sea, por definición la autoridad solo es una, teocrática, porque es la Sharia y por tanto es la misma autoridad para todo. Y además es una autoridad absoluta, con una diferencia, que no hay autoridad teológica ahí, que eso todavía es peor, porque te puedes encontrar que el Islam que practica una determinada, lo que sea, en Siria, sea bastante distinto que el que practica otro. Es más, ni se puedan ni ver, pero eso sería otra batalla, de chiitas y toda esa historia. Pero es que lo cogemos como religión, lo acaba de decir Marcos. Claro, el cristianismo empieza, que sepa yo, en Jerusalén, ¿vale? Y de Jerusalén, curiosamente, no se va a Madrid, se va a Damasco. Y Damasco es Siria. Y quien dice Damasco dice toda la zona de alrededor. Si miráis las cartas de San Pablo, veréis a qué zona se van a parar. Y carta a los romanos, lo máximo que llegas a los romanos, porque a los hispanos, a los parisienses, ninguna, no existe eso. Bueno, pues de eso no quedan ni las ratas. O sea, de todas las primeras comunidades cristianas no quedan ni las ratas, y lo ha dicho Marcos, porque ahí apareció el Islam. ¿Y qué hizo? Pues no hizo convencer, no. Hizo segar el cuello, para que desaparecieran, y han desaparecido. Y en Siria, y yo te lo digo porque tengo contactos con cristianos de Siria, que las pasan canutas y quedan 4. Y en poblaciones donde eran mayoritarios, pues no quedan ni las ratas, insisto, ni las ratas. Que los matan. Se los cargan, sin más. Entonces, eso es una... Ya explica que estamos hablando, no sé si de un tema religioso. ¿Cómo se llamaría eso? Genocidio, ¿no? Sí, probablemente sí, porque es por motivo religioso, que es la definición de genocidio, es por raza o por religión. Pues exactamente eso es por religión. Entonces, esa es la puñetera realidad, todo lo demás son teorías. Decía el filósofo de la historia Toynbee que, viendo la historia, la mayoría de las civilizaciones no mueren a manos de otras civilizaciones, mueren por suicidio. Y el problema no es el Islam, el problema es Occidente. O sea, somos nosotros. Somos nosotros. Sí. Si vemos la televisión egipcia de los años 1960, las películas egipcias, nos encontramos a señores musulmanes vestidos a la occidental, chicas con minifalda, bailando todos ellos, además, la misma canción occidental o canciones árabes muy parecidas a la occidental. ¿Por qué? Porque en aquel momento la civilización occidental proyectaba una imagen de poder, de segura de sí misma, y la gente quería imitar a la civilización occidental, incluso en los países islámicos. En Irán. Y ahora de repente, en Irán mismo. Y ahora de repente lo que encontramos es que la civilización occidental lleva décadas diciendo todas las civilizaciones son respetables, menos la nuestra, que es una mierda. Y entonces, claro, pues desaparece la capacidad de imitación y empezamos nosotros a absorber lo de otras culturas. Nos estamos suicidando. Y salvo que pongamos teniendo en cuenta, Luis, que la primera víctima normalmente de ese asunto es la mujer. Sí. Y la más grave víctima. Los preniños también. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo, Luis, pero son simultáneamente ambas cosas, porque nosotros nos podríamos suicidar, pero es que yo sospecho que realmente sí hay una estrategia por parte del Islam dentro de Occidente. Entonces, si eso le sumas la inacción por parte de lo que son, en el caso de Europa, las instituciones europeas, y luego el buenismo, el gilipollismo, si se me excusa decirlo esto en televisión, del que hacen gala pues determinada gente de izquierda, pues efectivamente hay una sinergia entre nuestra estupidez y la estrategia de los islamistas por penetrar en Europa. Que tontos no son, A ver, porque no estamos hablando de Afganistán, donde las mujeres no pueden hablar en público en voz alta. Si se oye una voz femenina en la calle, la muelen a palos. O sea, estamos hablando de esos niveles. Estamos hablando de que los principales países islámicos tienen los derechos del Barça y del Real Madrid. O sea, que cuando la gente lleva al Real Madrid toda orgullosa en España del club español y el Barça, el club tal, lo que llevan es Emirates,
y Qatar Airlines. O sea, a ver si nos entendemos. Han tenido que quitar el crucifijo del signo. Y se han quedado con Iberdrola, se han quedado con el Corte Inglés, se han quedado con Telefónica, se han quedado... Tranquilos, chicos. O sea, es decir, pobrecitos islamistas. Han tenido que quitar el como los crucifijo chinos. del O sea, escudo, aquí, Julio. que son los que tienen la pasta. O sea, a nosotros nos quedaban los derechos y las ideas, pero que por pasta estamos dispuestos a venderlos. En la novela de Houellebecq tiene mucha gracia, porque él es un profesor universitario y en el proceso en el que se van cambiando políticamente las cosas, llega Benassés o Ben Ahmed o tal, ya a la presidencia de la República Francesa, y los de Qatar compran, o los de Arabia Saudí, compran la Sorbona, por supuesto, como se han metido en Harvard o se han metido en las principales universidades americanas, porque es un plan, o sea, que la gente lo que pasa es que están a por uvas, pero por lo menos que, oye... No entréis en la inteligencia artificial a que os lo cuente, porque la IA está sesgada justamente para que todo eso no aparezca. O sea, por ahí no vamos bien. Es un tema muy amplio, muy complejo. Julio, yo creo que podríamos tener mesas y mesas y horas para seguir debatiendo. Brevemente. Brevemente, Marcos. un tema un poquito de diferencia. Si os acordáis, no hace mucho, en los años 70, 80... Rising Sun, esa novela, en Estados Unidos se pensaba que los japoneses iban a comprar absolutamente a Estados Unidos porque era una economía tal, y empezaron a hacerlo. Al final Japón quedó en nada. Siguiente, se pensaba que los chinos iban a hacer con el mundo y tal. El problema del islamismo es muy distinto, porque no es que económicamente se vayan a hacer con Manhattan o vayan a comprar tal, es el tema cultural. Eso es el verdadero problema. Un tema complejo que no vamos a cerrar, sino vamos a posponer a la semana que viene. Vamos a seguir informando, vamos a seguir siguiendo muy de cerca, pero tenemos que dedicar estos últimos minutos a esa reunión que mantuvo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el canciller alemán, para que vean las diferencias. Hubo similitudes, pero también bastantes diferencias. Vean. Primera visita del canciller Merz a España. Ambos líderes se reunían en la Moncloa. Como telón de fondo, la guerra en Gaza, un conflicto que divide a la Unión Europea. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos. El presidente español elevaba el tono ante su homólogo alemán. Pedía más presión a Netanyahu tras las matanzas israelíes en la franja y culpa al gobierno hebreo de la inseguridad que vive la región. Ambos coinciden en la solución de los dos estados, pero discrepan en el tiempo y en la forma. No compartimos el análisis del gobierno de Israel de que pueda conseguir la derrota de Hamás de esta forma. En este respecto, compartimos la crítica. No compartimos la descripción de estos hechos como genocidio. El canciller alemán ha recalcado que no se puede caer en el antisemitismo. En lo que se han coincidido es en formar una Unión Europea más fuerte ante las amenazas rusas. Otro de los puntos tratados, el uso de las lenguas cooficiales españolas en Bruselas. Que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano. La respuesta del alemán. Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución, porque gracias a la inteligencia artificial ya no necesitamos a intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque todavía pasará un poco de tiempo. El uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias es una de las exigencias que piden los independentistas y nacionalistas al gobierno para seguir apoyándolo. Muy interesante. Y sobre esta reunión se pronunciaba Santiago Abascal con ese tuit que están viendo ahí en pantalla, en el que ponía un poco en entredicho todos esos acuerdos verbales a los que habían llegado. Reunión. ¿Qué dice? Es que no puedo leer si pudiéramos leer el tuit de Abascal, me encantaría. Claro, Pedro Mafias le llega a llamar: tú has combatido al terrorismo indultándolo, abandonando a las víctimas, metiéndoles en el gobierno y utilizando ahora a sus sicarios para detener ahora un acontecimiento deportivo. Bueno, yo he empezado por el tema de los dos estados. Oye, en el 2005, Israel, que yo sepa, abandonó toda Gaza, se marchó, dejó, se cargó a sus propios colonos, destruyó todo lo que los colonos habían hecho en esa franja, que por cierto era un vergel. Un auténtico vergel. ¿Sabéis qué hizo Israel?
Se cargó las casas de los colonos, las destrozó. Derribó, sí, sí. Hicieron volver a los colonos y les dejó a los árabes, les dejó los vergeles a los palestinos. Los invernaderos. Les dejó los invernaderos. ¿Sabéis qué hicieron con los invernaderos? Los arrasaron los palestinos. Y no quisieron un Estado. No quisieron un Estado palestino. ¿Qué coño de Estado le... No sé, Luis, tú lo conoces mejor. El alemán ha dicho tema. una cosa muy sensata, dice, los dos estados será el producto final de eso, cuando se resuelva el tema, no el inicio. Hombre, es que para empezar No hay habría Estado que empezar palestino. por el inicio de, señores palestinos, ¿ustedes quieren 2 estados? Respuesta que te dan los palestinos, no, desde el río hasta el mar, judíos fuera. Bueno, pues entonces, ¿qué hablamos de solución de 2 estados? Nunca han querido. Es que no quieren, lo que quieren que está en su constitución acabar con Israel, es lo que... Ahora es maravilloso quieren. el alemán, Marcos, que dice lo del catalán, y le dice, oye, sí, eso va a ser precioso, porque, claro, dentro de muy poco, con la inteligencia artificial, vamos a poder hablar en cualquier idioma sin intérpretes. O sea, que le está diciendo, oye, ¿pero usted qué quiere? ¿Gastar más dinero, además? Es que le ha dado 3 palos, le ha dado el palo del catalán, le ha dado el palo de que no hay que reconocer Palestina ya, y yo supongo, además, pido no solamente que dejen los rehenes y tal, sino que además, oye, que se democratice de alguna manera ese Estado, y luego también ha rechazado lo del genocidio. Entonces, pues bueno, pues yo creo que ir ahí a Alemania y que te rechacen estas cosas, pues te han dado. Y eso que este alemán, que Merz en estos momentos está ahí gobernando con el Partido Socialista de Scholz. Merz le podía haber respondido, ¿cómo dices que lo de Gaza es un genocidio? Dice, mira, macho, no nos vengas a los alemanes a explicar lo que es un genocidio, ¿no? Que podemos, en fin. Te lo podemos contar, ¿no? Te lo podemos contar. Pero él ya había acusado de que eran nazis y genocidas a Manfred Weber. A Manfred Weber, por eso te digo. Alberto Núñez Feijóo se reunía también a primera hora de esta mañana con el canciller alemán. Veremos a ver qué conclusiones saca. Seguramente unas posturas bastante más similares entre populares y el primer ministro alemán. Y vamos a terminar con una última hora, y es que ya saben que a primera hora de esta mañana nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, hasta los juzgados de Catarroja, porque allí declaraba el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Pobló. Lo hacía como testigo y no como investigado, porque así lo decidió la jueza. Ahí le estamos viendo entrar a los juzgados, ha sido abucheado, había familiares de esas 229 víctimas que le recriminan parte de esa culpa. Él ha venido a decir que ellos no tienen absolutamente nada que ocultar, y que incluso él llegó a alertar de que a partir de las 6 de la tarde se propusiese mandar un mensaje a los ciudadanos valencianos para que se pusiesen, para que se registrasen en las zonas más altas de los edificios. Esto decía. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Pues muy pendientes seguiremos de ese juicio y de todo lo que de sí. El programa aquí ha llegado. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Ha sido un verdadero placer, Julio, Marcos, muchas gracias. Luis, Francas. Seguiremos hablando de muchos más temas, pero eso sí, a partir del lunes, como siempre, a la misma hora. A las 10 de la noche el domingo, recordad. Importante. Especial. A las 10 de la noche. A las 10, un programa especial con Julio Ariza y Sandro Meco sobre el tema de Trump y temas muy chulos. Es un programa muy chulo. Y el título ya lo dice todo. Dentro de la Casa Blanca, domingo a las 10 de la noche. Les espero el próximo lunes, como siempre, a las 12 del mediodía, aquí en Dando Caña. Disfruten del fin de semana.